es la masonería en relación con Lucifer. Como un flash, como si Como si fuera un ovni y se ha ido. Que literalmente yo sentía que como si me estuviera dando un ataque, todo mi cuerpo vibraba. Bienvenido, familia nocturna, a Hablemos de lo que no existe. Yo tengo un tema con la masonería, pero soy un total ignorante. Lo tengo que decir, soy un absoluto ignorante. El tema con la masonería es que hace más de 20 años, un día mi papá, él era un practicante católico, pero ese sí, ciego, visión de túnel, hueso colorado, que no en un sentido negativo, sino que él era un apasionado de esa creencia y lo demás estaba en contra, ¿no? Y un día menciona estos grupos ocultos y habla de los Rosacruces y de la masonería. Entonces le pregunto, pero pues tú, ¿qué sabes de eso? ¿No? O sea, yo te entiendo que estás metido en toda la cuestión católica, pero ¿qué sabes de la masonería? Dice, bueno, pues yo tenía un gran amigo mío, era un grado 33, y él en confianza me reveló muchos secretos. Y me dijo que una de las, creo que ritos que hacían ahí para estos grados era hacer como si mataras a un bebé. Entonces, él dice, en el momento en el que me hacen hacer eso, yo permanezco ahí, pero mental y en el corazón me salí de ese lugar. Obviamente. Yo ya, y entonces empecé a entender que algunos ritos de ellos eran como para deshumanizar a las personas y llevarlos a otro marco de creencias, pero pues desde una total ignorancia porque nunca me metí mucho al tema. Bueno, esto fue hace muchos años. Hace poco retomé, a raíz del canal, me empecé a topar una y otra vez dos temas: gnosticismo y masonería, metido en todo, en todas partes del mundo, en todas las temáticas paranormales, en gobiernos, en creencias populares, etcétera. Se me empezó a hacer muy extraño porque no judaísmo, no cuestiones de musulmán, no budismo, no, masonería y gnosis. Y también entiendo que el algoritmo nos hace unas esferas de cristal de las cuales no te das cuenta que estás encerrado en un submundo, pero se me hizo muy extraño ver que permeaba en todas las sociedades, ¿no? Sí. Entonces, donde me meto a ver todo esto, me topo con tu contenido que me llama mucho la atención, pero al mismo tiempo TikTok trae mucho esta tendencia norteamericana de polarizar. Entonces me manda el contenido contrario, masones defendiendo la masonería. A Dije, mí también me wow, llegan, ¿eh? sí. Sí. Y se me hizo una locura. O sea, ayer me aventé un video de YouTube de 30 minutos de un tipo, no, creo que es argentino, y este tipo habla que va a explicar la masonería y se transforma, yo no sé si es masón, él dice que no lo era, pero es un panfleto de adoctrinamiento queriéndote meter y diciendo que o sea, lo único que hace este grupo de personas es traer bien a la humanidad. Y yo, bueno, soy un ignorante, pero discursos políticos los conocemos todos, ¿no? Y Totalmente. ese es un discurso político. Entonces, la duda es esta. La venta de la masonería de ellos mismos hacia el público es que son personas de bien que lo único que quieren es el beneficio del mundo. Prácticamente así, ¿no? Filántropo 100%. Exacto. En tu investigación, ¿es puro panfleto político y no parece nada en la ejecución? ¿O sí va un poco de la mano, pero distorsionada la idea? Es buena pregunta porque aquí hay, como con todo, ¿no?, muchos niveles de profundidad dentro de la masonería. Los que están en los grados más bajos, hasta donde he podido leer, muchos están convencidos de que están haciendo lo correcto. Es así, o sea, ellos entran pensando que es una sociedad filantrópica, que realmente van a mejorar la sociedad y ellos lo creen. Entonces, en ese sentido, nada que objetar. Ahora bien, según vas subiendo más grados, más grados, te vas metiendo casi sin darte cuenta en esta gnosis, ¿no?, que al final es lo que también tiene la masonería, que sin tú darte cuenta vas cambiando la manera en la que ves el mundo, ¿no? De hecho, por ejemplo, uno de los libros que leí sobre un ex masón en Francia, te comentaba que en el, creo que era el grado número 12 del rito escocés antiguo aceptado, le preguntan si su visión sobre Dios desde que entró hasta ahora había cambiado. Para ellos estar seguro de, oye, en este tiempo que llevas con nosotros, te hemos, entre comillas, moldeado para que tú pienses diferente a como empezabas pensando al principio, ¿no? Y es verdad que hay muchos que sí que creen que hacen lo correcto. Es verdad que hay mucho que, o sea, todos dicen lo mismo. Al final me hace mucha gracia porque lo que siempre dicen es, no, la masonería, un masón es un hombre libre y de buenas costumbres. Digo, si es que todos decís lo mismo, o sea, sois tan libres que todos decís lo mismo con el mismo patrón, y es verdad que todos acaban diciendo que quieren mejorar la sociedad y tal. Lo que pasa que, claro, luego lees a masones de altos grados, cada uno de su rito, además de los más eminentes en la historia de la masonería y demás,
la parte sobre todo más esotérica de la masonería. Hay otra parte más, digamos, social o más politizada, sobre todo con la masonería de origen más francés y belga, que Ujú. eso es más politizado, si quieres. La parte más de origen inglés sí que sigue siendo bastante esotérica, sobre todo ya si entramos ya en ritos más minoritarios, como el de Memphis Misraim, que es el más egipcio. Ah, sí. Al final todos tienen como de base ese origen como ancestral de un conocimiento oculto a un grupo selecto de iniciados, que eran los sacerdotes de esa época, que no podían compartirlo con el vulgo porque consideraban que la gente no está preparada y ellos sí. Todo esto, ¿no? Los hierofantes de la antigüedad. Eso al final es como que se ha mantenido, ese secretismo, con los siglos, y la masonería son herederos de esos misterios de la antigüedad, ¿no? Y todo viene de Hermes Trismegisto, el hermetismo, de el Egipto antiguo y demás. Entonces, toda esa parte que no cuentan es justamente eso, ¿no? Siempre dicen, se quedan con la parte de mejoramos la sociedad y tal, pero luego no contáis todo el hermetismo, alquimia, cábala, toda la parte esotérica que hay en la masonería. ¿Por qué no habláis de eso nunca? ¿Por qué no queréis compartir eso? Porque eso tiene, obviamente, una cara y una cruz, ¿no? La cara de quiero saber un poco más cada vez, la cruz de hay un gnosticismo, hay unas prácticas raras en muchos ritos, como lo que tú decías, ¿no? Yo es verdad que no he leído dentro de lo que es masonería per se eh, el tema de, pues como sacrificios, pero sí que en el rito, en cualquier rito, esto es común a todos los ritos masónicos, en el grado tercero, el que se está iniciando, o el que se está, mejor dicho, elevando a ese grado, que es ya maestro, tiene que representar como la muerte del arquitecto de Jerusalén, del primer templo, fue Hiram Abiz, y tú estás como si tú fueras el arquitecto y estás como, te vas con los ojos vendados y recrean como la leyenda masónica de que te matan. Y entonces tú estás muriendo y resucitando. Hay una parte ahí que es como muy gnóstica, muy del misterio, ¿no? De la muerte, la vida, este tipo de cosas que eso nunca lo cuentan. Siempre se quedan con la parte filantrópico, tal, somos, pues eso, para mejorar la sociedad, ayudamos a nuestros hermanos, ayudamos también a los profanos, que bueno, realmente ayudan más de masones a masones que de masones a no masones. Obviamente hay de todo, ¿no? Pero se ayudan mucho más entre ellos. Hasta el punto de que muchas veces hay conflictos, ¿no? A nivel moral, porque los masones están obligados a ayudarse entre ellos, pero Sí. si uno está realmente siendo juzgado por un delito, ahí tú como hermano masón, ¿qué tiene más peso? ¿Seguir la ley o ayudar a tu hermano? Que te has comprometido, has jurado a proteger a tus hermanos. Pues muchas veces he leído casos de que el propio delincuente al juez le hace una señal, que es una señal de socorro, y en Inglaterra, y el juez tuvo que, y ahí es loable lo que hizo el juez, tuvo que decir ahí en el juicio, no puedo seguir porque me ha hecho una señal que yo reconozco, porque somos los dos miembros de la masonería, y me está haciendo una señal de socorro, y yo, por mi profesionalidad, yo no puedo seguir juzgando a esta persona porque Wow. no sería imparcial. Pero lo intentan, al final entre ellos se protegen de esa manera, ¿no? Qué tremendo. Eso está muy impactante. Qué buena historia. Qué buena historia. Ujú. Duda, un paréntesis. Hablaste sobre esta guerra espiritual invisible. ¿Tú has tenido alguna experiencia del tipo espiritual? Sí, Ah, sí, sí. sí. Muy bien. Además, Ajá, reciente, dime. Reciente. reciente, sí. Yo durante épocas de mi vida he tenido, no sé si conoces lo que llaman parálisis del sueño, que es como que cuando te vas a quedar dormido, te quedas como, eres consciente, tu mente está despierta, pero tu cuerpo está parado físicamente. Y es muy agobiante porque estás en un estado mental que no estás ni despierto ni dormido. Eres consciente de que estás ahí y no te puedes mover. Y generalmente en ese estado medio de vigilia suelen pasar cosas raras, ¿no? Sí. Yo por lo menos, y la gente con la que he hablado que le ha pasado también, notas como alguna presencia que es la que te está haciendo eso, la que te está como parasitando la energía. Y generalmente es como imposible combatir contra eso porque intentas luchar, intentas moverte, pero cada vez puedes menos hasta que ya te quedas como parado y no puedes hacer nada y ahí notas ya que estás básicamente como si estuvieras muerto, pero eres consciente, ¿no? Es muy incómoda esa sensación. Sí. Es verdad que se suele asociar a nivel psicológico a momentos de estrés también, porque tu mente está dando vueltas a todo, tu cuerpo se duerme, pero tu mente sigue activa y al final es como que hay una dislocación, ¿no? De mente y cuerpo. Pero a nivel, digamos, más esotérico, sí que pues, hay quien dice que es un tema pues que tu mente está más o menos como si fuera un previaje astral, estás como medio, estás preparándote ya a que tu cuerpo se quede ahí y tu mente pueda viajar, si sabes cómo hacerlo, yo nunca lo he hecho. Pero cuando te pasa eso, estás como, según lo que yo tengo entendido, espiritualmente más abierto a que pueda haber según qué energías y cosas, ¿no? Sí. Y
generalmente son negativas. Pues la última vez que me empezó a pasar esto, porque eso es una sensación que va como incrementándose, cada vez te vas pudiendo mover menos, menos, es como, yo lo visualizo como si fuera una burbuja que va creciendo hasta que ya explota y ya te has quedado parado, ¿no? Pues la última vez sentía que estaba creciendo esa burbuja y yo pensé, quien sea que está haciendo esto, no puedes hacerme nada porque estoy en la gracia de Dios. Y ahí se cortó. Me pude mover otra vez. Ok, ok. Y eso nunca me había pasado. Nunca me había pasado. Siempre llegaba al punto de quedarme totalmente parado Ajá. y sentir como que algo me estaba haciendo daño a nivel emocional, ¿no? Pero ahí como que lo combatí desde la tranquilidad y la seguridad de que no me podía hacer nada. Porque mencioné a Dios en mi mente y de repente esa cosa es como que me dejó de intentar paralizar. ¿Y tú lo sentías físicamente en alguna zona de tu cuerpo? No, cuando me pasa eso lo suelo sentir como que está en la misma habitación que yo, lo que sea, Ya. pero no está ni... De hecho, hay cuadros que representan esto en la antigüedad, que es como un duende encima de una chica dormida, Sí. como que te paraliza y tal. Yo nunca lo he sentido como encima de mí, pero sí que he Mm. sentido como una presencia en mi misma zona, que es la que me está intentando paralizar, para como Lo- alimentarse de mi energía o lo que sea. ¿Logras ubicarla, o sea, como en tu entorno, como está, no sé, frente a mí, a un lado, detrás, Suele estar a un lado. a A un un lado. lado? Ujú. Normalmente el mismo. Eso no te sabría decir. No sé si es el mismo o no. Una vez me pareció que era algo mucho más brutal porque fue la sensación más desagradable que he sentido Ajá. y era como algo mucho más fuerte en ese momento. Eso fue hace muchos años. Generalmente las sensaciones que he tenido así no han sido tan, entre comillas, dañinas como aquella vez que literalmente yo sentía que como si me estuviera dando un ataque. Todo mi cuerpo vibraba, vibraba. Y yo estaba luego, estaba dormido, o sea, estaba parado realmente, pero yo notaba como si te conectan a un enchufe y te meten los dedos en el enchufe y Sí, estás claro. temblando todo el cuerpo, es lo que sentí. Ah, qué fuerte. Y eso me pasó hace años. Además, me acuerdo, en ese momento tenía mi grupo de música y yo pensaba, déjame que mañana tengo concierto y quiero estar bien. Esa era mi preocupación. Ah, es que te deja bien desgastado después de una parálisis del sueño, Sí, ¿verdad? sí, sí. Ujú. Ya, qué tremendo. Ok, ¿esto fue hace cuántos años? Esto que me cuentas. Esa tan heavy fue hace eh, 12 años a lo mejor. Unos 12 años. Ok. Y aún me acuerdo. Y esta Sí, sí. última ha Ajá. pasado este último mes. La última que te he dicho, no me puedo hacer nada porque estoy en la gracia de Dios. Esa fue mi pensamiento y me dejó. No me llegó a hacer nada. Qué tremendo. Ujú. Fuera de parálisis del sueño, ¿te ha tocado experimentar algo en un lugar o en alguna situación? Eh, en el sentido así, tipo, más Paranormal, allá. espiritual, difícil de explicar. mm, no. Bueno, hace muchos años cuando yo era niño, donde veraneo, que es en el sureste de España, en la zona de Sí. Alicante, em, ahí hay un cine de verano que no tiene techo, está abierto. Y me acuerdo que tanto mi hermano como yo lo vimos, era como una luz en el cielo que se Ujú. paró. O sea, literalmente hizo así, como si fuera una estrella fugaz, pero en lugar de una estrella fugaz que ahí desaparece, se quedó parada, o sea, hizo un movimiento así, se quedó Sí. parado y de repente hizo como ¡fu! Y desapareció. Esto es que se expandió un poco la luz. Como un flash, Un como flash. si fuera un ovni y se ha ido. Es como bajaba y Wow. pum, se ha ido. Ujú, Wow. Me tocaron a mí a ver en unas cabañas también. Yo soy, tampoco conozco mucho del fenómeno no humano, ujú, pero sí he tenido como dos, tres experiencias que digo, eso no es una estrella. O sea, lo que acabo de ujú. ver definitivamente, algo que va, se detiene, después cambia el rumbo, se vuelve a detener, vuelve a cambiar el rumbo y no, no es. Una lluvia de estrellas fugaces en las que una cambia de dirección, se detuvo, después volvió a cambiar y Claro, así. Y eso es otras que, inteligente. exactamente, exactamente, movimientos inteligentes. Te digo, me llamó mucho la atención cuando me topé con tus videos, como que notaba que muchas personas platicaban alguna situación de masonería, pero notaba donde jamás mencionaban una fuente, que yo estoy en este medio, lo entiendo perfectamente porque a veces es bien difícil encontrar la fuente específica. Te fuiste al relato que contaron que es el refrito del refrito o así, una extracción de una extracción de una extracción. Va. Ujú. Pero en tu caso, normalmente sacabas libros, te basabas en documentaciones y dije, esto está muy interesante y lo hacías muy ameno. Así es que la primera pregunta con la que quiero iniciar esta platiquita es, ¿por qué la masonería? ¿Qué fue lo que te atrajo de ese tema? Vale, muy buena pregunta. A ver, obviamente, la masonería es un tema en el que
o sea, a full como estoy ahora, llevo probablemente 2 años, por ahí, más o menos. Pero no es algo no es algo que haya descubierto ahora. O sea, yo desde hace ya años, me acuerdo un documental que fue un poco el que me hizo el switch para despertar un poco, fue en el 2000, ¿qué año fue esto? En el 2009, si no me equivoco. Ujú. Se llama Zeitgeist, un Ah, claro. documental. Ujú. Luego he visto, analizándolo desde ahora, tiene partes que son muy masónicas también, ¿no? Pero ese fue para mí el comienzo de preguntarme muchas cosas de cómo funciona el mundo. Luego también seguía, ya de adolescente, hace ya muchos años, en España a un escritor que me gustaba mucho, también porque tocaba temas también así, ¿no? Sobre todo tema ovni y tal, que se llama JJ Benítez. También leí bastante de él. Me Caballo de gustaba. Troya. Exactamente. No he leído toda la saga, pero el primer libro sí. Me parecía muy interesante, sobre todo también documentales que hizo de investigación, de fenómeno paranormal. Tenía uno que era Planeta Desconocido, que iba a ciertos puntos del planeta, ¿no? Recuerdo uno en Perú, por ejemplo, en Egipto, y trataba temas muy interesantes. Y ahí empezó un poco mis ganas de seguir sabiendo más, ¿no? Sobre temas que no se cuentan habitualmente. Y entiendo que es porque obviamente no interesa, ¿no? Pero a raíz de la pandemia, cuando ya vi que era algo tan evidente la cantidad de mentiras que nos intentaban hacer tragar a muchos niveles, dije, ¿pero qué está pasando aquí? Y fue cuando empecé a leer libros, primero de la parte más visible, ¿no? Del poder más visible. Hay una escritora en España que me gusta mucho, que se llama Cristina Martín Jiménez, que ha escrito sobre el Club Bilderberg y sobre el poder al final, pero es la parte más visible, ¿no? La parte de estructura de poder, digamos, pues el CFR, el Club Bilderberg, a nivel de empresas, a nivel de beneficio económico y demás, y también de poder, ¿no? Pero no tratan habitualmente estos libros de la parte más, lo que no se ve, lo que yo llamo la trastienda, ¿no? Es decir, vemos como el escaparate, ¿vale? Esto es Mm. lo que si te interesa puedes llegar a ver, pero lo que no se cuenta tanto va más allá. Y yo al final entré en la masonería porque siempre entendí que hay una relación entre masonería y poder, o no solamente masonería, sino sociedades secretas, que hay muchas, pero todas tienen como un mismo origen, un tronco, por así decir, que es la masonería, ¿no? Y entonces empecé a preguntarme, oye, ¿y si esto me diera más respuestas? O sea, si al final entro a leer más sobre masonería específicamente y veo la motivación realmente de esta gente, porque dudo mucho que sea únicamente el poder económico o el poder a nivel de control. Creo que hay algo más allá que es espiritual, que es lo que no se cuenta nunca. Y conforme más leo, más me doy cuenta de que estamos en una guerra espiritual. Y la masonería me ha llevado también a darme cuenta de eso, ¿no? Ellos mismos mencionan muchas veces a Lucifer, por ejemplo. Este es el siguiente vídeo que subiré esta semana, de los que subo. Primero lo subo a Rumble, que es una plataforma tipo YouTube estadounidense. Como sabes, me negué a seguir en YouTube y busqué esa otra plataforma porque de momento no ha habido censura. Obviamente no es muy conocida, con lo cual sé que voy contra mis propios intereses porque seguramente en YouTube tendría mucha más audiencia, pero al final ya es un tema de principios. Si una plataforma no quiere mis vídeos, yo tampoco quiero esa plataforma. Ya. Entonces voy a usar otra, ¿no? Lo subiré a Rumble y luego después es cuando los vídeos enteros que subo, que a lo mejor es una media hora o así, es cuando lo troceo, hago como pequeños trozos y es lo que voy subiendo a TikTok. Y entonces luego lo subiré a TikTok. El siguiente es la masonería en relación con Lucifer, ¿no? Y es un tema también que se suele acusar mucho a la masonería de eso, pero sin muchas fuentes. Es lo que tú dices, ¿no? Es rumores, ¿no? Yo al final Rumor. he ido, como Mm. siempre, a libros y he ido a autores de la masonería muy importantes, Albert Pike, Manly Palmer Hall, Oswald Wirth y otros, que hablan de Lucifer como lo bueno, el que te libera, ¿no? Digamos, de Dios, digamos, ellos llaman como todo lo que sea control del Estado, control de la religión, ellos quieren como acabar con eso y quieren como liberar a la humanidad, que es, digamos, por eso ven a Lucifer como el rebelde, digamos, la imagen de la libertad, ¿no? Entonces, obviamente, los masones nunca te van a decir eso en las entrevistas. No, sí, todo es muy filantrópico. Nunca te van a decir, porque no todos lo saben realmente. Incluso si eres masón, me hace mucha gracia el argumento de, no, tú como no eres masón no tienes ni idea. Pero yo he leído muchísimos libros de masones, cosa que a lo mejor muchos masones no han hecho, ¿no? Entonces, lo que no tengo, obviamente, es la experiencia de la vivencia dentro de la logia. Eso no lo tengo y no lo quiero tener. Pero el conocimiento de lo que han publicado masones tengo igual o más que muchos masones, porque leo fuentes masónicas. De hecho, en TikTok me contactó un masón por privado y me dijo que
bueno, fue muy, muy educado conmigo y me vino a decir que obviamente que las fuentes que uso yo son las que usan ellos, con lo cual él me decía, no hay nada que yo te diga que no puedas llegar a saber en un momento dado, porque estás leyendo lo que leemos nosotros, son nuestros referentes, ¿no? Por eso me hace mucha gracia que se me intente desacreditar como no eres masón, no tienes ni idea. De hecho, es una pregunta que te quería hacer. Yo te comentaba que el algoritmo, así como me llevó a ver muchos videos de masonería y de personas hablando acerca de como una relectura de la masonería, también me mandó a masones hablando acerca de su postura ante qué es la masonería. Entonces, una de las cosas que escuché a muchas personas decir era que las personas que relacionaban como Lucifer y el diablo y la masonería eran personas que habían leído o habían sido doctrinados por algún cura católico, porque desde ahí venía el impacto. Entonces, desde lo que me estás diciendo es que esto no es correcto. No, no, no. O sea, mira, el próximo vídeo que voy a subir, tengo hasta 5 ejemplos de masones hablando. Mira, tengo uno aquí al lado, ¿vale? Este es, además, no es de otras épocas, que la gente puede decir, no, es que Pablo, estás yendo a libros del siglo XVIII, que a lo mejor había más superstición, o siglo XIX. No, este es del año 2020, ¿vale? Espera, se llama La iniciación masónica en el rito escocés antiguo y aceptado, ¿vale? Es este de aquí, y está escrito por 2 masones de grado 33 en España. Pues aquí al final del libro dice, quienes somos hijos del ángel caído transgresor. ¿Cómo quieres que asuma, o sea, cómo quieres que entienda que eso no es una representación de Lucifer? Quienes somos hijos del ángel caído transgresor. Y luego dicen que no del Lucifer transformado en la representación del mal, porque para ellos no es el mal. Pero ¿qué ángel caído transgresor puede ser? Si no es Lucifer, ¿no? Luego dice, o de Eva también transgresora. Al final, eso es la masonería. Al final son transgresores, quieren acabar con el régimen, con lo establecido, con el mundo que se ha creado desde hace 20 siglos o más, particularmente el cristianismo, y quieren acabar con eso y crear un mundo nuevo. Y esto tiene muchísimas referencias en muchísimos elementos también, por ejemplo, no solamente en la masonería, en la alquimia también, el hermetismo, que también alimenta mucho la masonería eso. El concepto de solve et coagula, que es un término en latín, que es disolver para coagular, literalmente es como alquímico, ¿no? Es como la disolución de los metales, la transmutación de los metales, pero desde un punto de vista filosófico es destruir para construir, o sea, es decir, disolver lo que hay y construir algo nuevo. Y eso es una divisa que se usa en la alquimia, en el hermetismo y en la masonería también. Por ejemplo, Eliphas Levi fue un masón, un ocultista también, fue el que dibujó la representación de Baphomet, que es el dios de macho cabrío, ¿no? Con la cabeza de cabra, con alas negras, todo esto, y en Torso los brazos, femenino. Ujú. exactamente, y en sus brazos pone solve en uno y en otro coagula, y él era masón. Al final es una doctrina que viene a representar esto, ¿no? Destruir lo que ya conocemos para construir algo supuestamente mejor, pero ¿mejor para quién? No nos están preguntando a nosotros, al mundo. Ellos consideran que lo hacen mejor y a lo mejor ellos, yo no te niego que ellos no estén convencidos de que creen que es mejor, pero no es democrático. O sea, no están invitando a todo el mundo a participar. Están creando algo que ellos consideran que va a ser mejor, pero ellos. Yo por eso soy crítico con la masonería, porque a mí algo que pasa de puertas para adentro, que no se comparte y que luego tiene influencia en lo que pasa en el mundo, en toda la sociedad y en todas las personas, a mí no me gusta. No me gusta porque el concepto de secreto puede estar bien, pero según para qué cosas. Pero si es un secreto de algo que luego va a repercutir en cómo se construye el mundo, pues a mí no me gusta que sea secreto. Me gusta que sea abierto a todo el mundo y que todo el mundo pueda decidir cómo quiere construir el mundo. Por eso yo soy crítico. Por eso eres crítico. Entiendo. Ujú. Justo ayer veía un video de. Les voy a poner aquí en el link. Es un video de alguien argentino que tiene como un podcast y hablaba acerca de la masonería y la describía. Y mencionaba el gran conflicto que existe entre el cristianismo y la masonería. Y mencionaba esto. El gran conflicto surge a raíz de que la Iglesia Católica, como era un grupo de poder o como es un grupo de poder, ellos querían todo en el oscurantismo y la masonería buscaba que llegara el conocimiento a las personas. Como eso no quiso la Iglesia, desde ahí la ha empezado a atacar prácticamente desde sus inicios y por eso ha excomulgado a las personas, expulsado y la ha intentado destruir desde el origen. Esta lectura que propone esta persona, ¿tú estás de acuerdo o no estás tan de acuerdo? Yo entiendo que al final
puede ser una lucha de poder entre una Ujú. facción y otra. Puede ser el Sí, Vaticano y la masonería, eso no lo discuto. Y sé que a mí no me gusta el Vaticano, ya lo he dicho antes, tiene también muchas cosas que no se saben y a mí eso no me gusta. Pero en general no estoy de acuerdo porque la masonería se considera heredera de los antiguos misterios, como decía antes. Ya desde el antiguo Egipto había este secretismo de estos hierofantes que eran los únicos que tenían acceso a un conocimiento oculto y no compartían con el resto. La masonería hace lo mismo, solamente lo comparte contigo cuando te aceptan, que esa es otra, no cualquiera puede entrar, te tienen que aceptar, cosa que es diferente de por ejemplo, el cristianismo, ¿no? Nadie tiene que aceptarte. O sea, tú te consideras cristiano, te bautizas cuando quieras, no tiene que ser de niño, puede ser también de adulto, y ya sientes la llamada de Dios y nadie te tiene que decir, te aceptamos. O sea, no es tan elitista como ellos. Ellos te tienen que aceptar y luego, aún habiéndote aceptado, en la logia es un concepto de piramidal, es decir, los de grado 1 no saben lo que pasa en el grado 2 y así sucesivamente, ¿no? Te van como permitiendo o sea, ir adquiriendo nuevos conocimientos en base a cómo vas ascendiendo de grados. Y Albert Pike, que es uno de los grandes masones del siglo XIX, él lo dice. Tengo aquí su libro principal, que se llama Moral y Dogma, y dice que los masones de grados simbólicos, que son los tres primeros, el tercero ya eres maestro, pero bueno, en los tres primeros grados son, dice, intencionadamente confundidos con falsas interpretaciones. Y lo está diciendo alguien de grado 33. Está diciendo que engaña a propósito a los de grados bajos. Entonces, para que veas hasta qué punto no es la iglesia la que diga, no, es que son secretos. No, no, es que ellos mismos están diciendo que entre ellos mismos también se engañan. O sea, al final, y es verdad, también compro la parte de, yo obviamente no voy a defender todo lo que ha hecho en la historia de la iglesia. O sea, sí, claro. obviamente se ha equivocado, igual que todo el mundo, pero yendo a la base, Ujú. digamos, a cómo funciona en cuanto a la doctrina de uno y de otro, yo no voy a estar nunca de acuerdo con una doctrina que defiende el secreto, el que solamente vas a saberlo si te aceptamos. Dicen que son todos iguales, pero realmente por eso hay jerarquía, con lo cual no pueden ser todos iguales, porque en el momento que hay jerarquía y el de grado 33 no va a saber o va a saber mucho más que el de grado 3, pues obviamente no hay igualdad en ese sentido. Hay oficiales, está el primer vigilante, el segundo vigilante, el tesorero, al final son funciones que tienen más peso que un aprendiz. Entonces no hay igualdad real en la logia. Ya sigue siendo una cuestión de jerarquías todo el tiempo. Totalmente, totalmente. Ujú. Vamos a ver, para ti al día de hoy, ¿qué dirías que es la masonería? Hay personas que dicen que lo que hoy es la masonería no es lo que era antes. Entonces, que Ujú. antes, pues que era un grupo de poder, se sabe de presidentes norteamericanos y mexicanos que todos eran parte de los masones. Eso ni siquiera puede entrar ya como un secreto a voces, es prácticamente una realidad y se ven con estos signos masónicos y muchos lo conocen y lo han dicho masones, exmasones, etcétera, ¿no? Pero se dice que al día de hoy ya se ha perdido mucho de ese momento de la masonería de tener como poder en las cúpulas. Para ti al día de hoy, ¿qué es? ¿Es un grupo filantrópico? ¿Es un grupo que busca el poder? ¿Es un grupo esotérico que busca un cambio espiritual? ¿O cómo lo ves? Es todo eso a la vez. O sea, al final creo que hay muchas masonerías dentro de la masonería. Entonces, Ok. y de hecho, tengo en mente hacer un vídeo que se va a llamar la masonería invisible, en el sentido de que hay una masonería dentro de la masonería. Es decir, tú puedes ser masón y es la parte, digamos, de la masonería más o menos conocida, lo que yo puedo leer sin serlo y demás. Y luego hay una parte que es más un círculo más cerrado de masones de más conocimiento, que eso sí que les llaman también Illuminati. Sí que hay cierta relación entre los Illuminati, que era una secta de Alemania del siglo XVIII, los Iluminados de Baviera, se infiltraron en la masonería con una doctrina súper radical y ahí empezó a cambiar también la masonería a partir de que los Illuminati la infiltraron, ¿no? Pero a día de hoy sí es verdad que se empieza a ver como menos la parte más espiritual a priori, aunque luego la hay, ¿no? Pero la parte, o sea, la motivación de la gente para entrar en la masonería a día de hoy no es tanto esa, sino como las ayudas que te dan los masones. Es un poco a día de hoy más egoísta. No digo que todo el mundo lo haga así, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que más se habla es, ¿no? Los masones se ayudan entre ellos. Lo que yo no quiero es quedarme fuera de, por ejemplo, si soy un empresario y quiero estar pues en el círculo de gente dentro del mundo de las empresas que tienen más poder, a lo mejor tengo que ser masón, porque si no me dejan fuera, no me invitan a sus fiestas, no puedo hacer networking, no puedo seguir creciendo. Entonces,
ese es para mí, es a día de hoy, el principal motivo por el que los masones se inician en la masonería. No porque busquen, creo que lo que tú dices es correcto en el sentido de que creo que a día de hoy se ha perdido esa motivación inicial que era la búsqueda espiritual. La sigue habiendo, habrá gente que entre todavía porque tenga esa necesidad de buscar y de entender un poquito más a nivel espiritual, pero era, creo, mucho más antes en la historia. Ahora se ha quedado más en la parte más visible de las ayudas, beneficios y todo esto que te da el hecho de ser masón. Oye, y los orígenes, ese es un temazo con los Ujú. masones. Me he topado, o sea, buscando los orígenes con historias totalmente diversas. Me he topado con historias que hablan acerca de un gremio en Francia son un tipo como, pues sí, un gremio, un sindicato de obreros, de constructores, de albañiles, Ujú. que de hecho en francés son los maçons, y Masón. entiendo que eso es como el constructor de edificios. Ujú. Y por otro lado, me topo la historia donde hay unos que dicen que vienen desde Adán y Eva, y hay otros que dicen que vienen desde el primer templo de Jerusalén, y otros que vienen de los templarios. Y entonces ya es ¿qué has encontrado en datos históricos que digan realmente el origen de la masonería data de acá? ¿O hay un origen simbólico? Ujú. Hasta donde se sabe, es verdad. Yo también escucho las dos cosas y por eso yo siempre distingo lo que, digamos, todo el mundo coincide, historiadores que no son masones, masones y demás, es desde la Edad Media, eso es 100% comprobable, desde los que llaman masones operativos, que eran los constructores de catedrales en Europa, Mm, que eran los Freemason, porque digamos que el concepto de Freemason o Frankmason hace alusión al concepto de libre, ¿no? Y el concepto de libre, algunos lo atribuyen a que el propio masón, el constructor, como tenía ese beneficio como gremio, como al construir, tenía carta patente para moverse por toda Europa, para levantar catedrales, iglesias y demás. El resto de gremios en esa época, pues si te tocaba vivir en esta zona, pues te tocaba vivir en esta zona y tenías que pedir un permiso para poder desplazarte a otras zonas. Los masones no, tenían ya por su propio gremio la facilidad de movimiento y eso les permitía autoproclamarse libres porque podían moverse, ¿no?, por todo el continente. Hay otros que atribuyen el concepto de free o franco a la piedra. O sea, la freestone es como la piedra que es más fácilmente moldeable. Entonces era para hacer esos acabados más bonitos en las construcciones, como ya de buen gusto, ¿no? De construir, no solamente por el hecho de levantar una catedral, sino hacerla bonita con esta piedra más fácilmente tallable. Entonces dicen que para muchos el concepto de free es para la piedra y para otros es él, el propio masón, que era el que tenía libertad de movimiento. Es cierto que ese es el origen comprobable, la Edad Media. El otro es la leyenda masónica, que es que ellos se atribuyen, digamos, o sea, arrogan el decir que el primer masón fue Adán, ¿no? Van más atrás en el tiempo hasta que ya no pueden ir más atrás porque el primero ya es Adán, que para ellos es el primer masón. Para otros es el primer arquitecto del templo, que es Hiram Abiff, que sigue siendo aunque para muchos no sea el origen, sino que puede ser anterior o posterior, pero sí que para ellos es la principal figura porque es el primer arquitecto del templo de Jerusalén. Y es lo que decía antes, ¿no? Su asesinato es lo que representan en el ritual del tercer grado, que es el de maestro. Hiram Abiff es la persona más importante en la masonería. Para muchos representa algo mucho más atrás en la historia, que es el asesinato de Osiris en la leyenda egipcia. Es una manera de trasladar de lo egipcio a lo judío. Y para otros son los templarios. Al final, los templarios tienen muchísimo misterio porque digamos que coincide aquí las dos corrientes, ¿no? Los templarios eran desde un comienzo católicos, o sea, es decir, la iglesia aprobaba a los templarios, eran los que acompañaban a los peregrinos al templo de Jerusalén, pero para los masones se acabaron convirtiendo en gnósticos, ¿no? Algo pasó allí cuando fueron a Oriente, que volvieron con prácticas paganas de culto a Baphomet, eso al macho cabrío y demás, y esa fue digamos, lo que hizo que el rey Felipe el Hermoso de Francia y Clemente V, el Papa, acabaran con la orden del Temple, porque decían, erais cristianos y ahora, ¿qué es esto? ¿Sabes? Otros dicen que realmente era por una lucha de poder, porque tenían mucho dinero, los templarios. De hecho, dicen que es el origen de la banca. El sistema bancario se creó con los templarios, ¿no? Tenían muchísimo, muchísimo poder, muchísima riqueza, y dicen que incluso el rey de Francia y el Papa los veían como una amenaza
de tener más poder que ellos mismos y que por eso acabaron con ellos. Yo creo que hay un poco de ambas cosas, pero el hecho de que se les acuse a los templarios por tanto los cristianos como los masones, de culto a Baphomet es porque algo hay, ¿no? Si no, no coincidirían también en eso. Y bueno, de ahí en adelante, pues hay como una línea de sucesión, ¿no? Desde Adán hasta los templarios, tal, en adelante. Y los masones se consideran herederos de eso, ¿no? De todos los misterios que se han ido transmitiendo de generación en generación a lo largo de los siglos, pasando por todo esto, ¿no? Que te decía. Primero, eso, egipcios, griegos, romanos, templarios, hasta llegar ya a la Edad Media y ahí ya empezar un poco ya con la masonería como la conocemos hoy. Ok, ahorita que hablas del misterio, Mm. hablan mucho, me he topado una cantidad de videos enorme que hablan acerca de este misterio heredado, ¿no? Y la duda es, ¿el misterio heredado tal cual es como una cosa? O sea, el conocer algo específicamente o es más bien un mindset, una estructura de pensamiento para releer la realidad. Ellos se agarran mucho al tema de la cábala, del hermetismo. Al final, ellos decían que encontraban, los cabalistas, que encontraban un conocimiento oculto en la Torá, ¿no? Al Ujú. final, esa es una vía de conectar la masonería con el judaísmo, ¿no? Que hay mucha, mucha correlación. Y sí que decían que, bueno, que al final los cabalistas, a su vez, heredaban eso de Hermes Trismegisto, de los hermetistas del Antiguo Egipto. Hay mucha relación con el tema de los misterios de Isis, los rituales de Isis, todo relacionado con todo lo que es hermetismo y alquimia, ¿no? De los elementos, de que todo es cíclico. Al final es como, digamos, un conocimiento que ahora tenemos cada vez más, digamos, es más popular, pero que en toda la historia estaba prohibido decir eso, primero porque ellos no querían compartirlo con todo el mundo y segundo porque también había persecuciones religiosas, ¿no? Por según qué creencias pudieras tener que iban contra el régimen, pues ahí iban contra ti, ¿no? Entonces ambas cosas han hecho que se haya, digamos, preservado este concepto de secreto, de no querer compartirlo, pero empezando primero por ellos mismos. Como decía, hay mucho de cierto en que la iglesia iba contra ellos, pero ellos mismos, desde la antigüedad, no querían compartirlo con todo el mundo. Con lo cual, cuando su excusa es que no, es porque si no la iglesia va contra nosotros. No, no, pero es que esto es de antes. Ya vosotros antes, desde el Antiguo Egipto, ya había, pues eso, un grupo de iniciados que no quería compartir el supuesto conocimiento con todo el mundo, ¿no? Entonces, eso ha estado toda la vida. Y en cuanto a qué es el conocimiento secreto, pues no te sabría decir, porque no leo la cábala porque hay que saber hebreo. Yo no sé hebreo, pero en cualquier caso, por mis creencias, tampoco quiero indagar en eso, porque para mí la verdad no va por ahí. Para mí, la manera en la que yo lo veo. Ok, Entonces, eso es para mí prácticas ocultistas que te pueden llevar a ciertas corrientes más luciferinas, como decía, ¿no? Y yo no quiero entrar por ahí, pero yo creo que va un poquito por ahí. o sea, ok, hablaríamos entonces que hay una posibilidad que el secreto sea algo totalmente cargado a cuestiones espirituales, ocultistas, esotéricas. Sí, para mí sí. Ok, Para ok, mí sí. ok. Para la gente que nos está escuchando, si hay alguien que forma parte de una logia o tiene conocidos y tiene este punto de vista u otro, lo puede dejar en comentarios para ir documentando esto. Y justamente por ahí va la siguiente pregunta. Pablo, ¿tú has conocido, o sea, a nivel personal, gente que esté metido en alguna logia masónica? Personalmente, que me lo hayan dicho a mí en persona, no. Pero justamente a raíz de empezar a publicar estas cosas, sí que se me han acercado por redes, ¿no? Por privado, casi todos en privado y casi todos de manera muy educada y muy correcta, tengo que decir, cosa que me agrada y obviamente es como tiene que ser, ¿no? Aunque pensemos diferente, el diálogo al final para mí es clave. Claro. Em, y casualmente, los que se me han acercado en privado a escribirme no me critican, al menos no demasiado, ¿no? En mi enfoque. Em, Hablamos más de compartir ideas, de compartir opiniones, de recomendación de libros. Ellos me dicen, hablé con uno por Instagram por privado, que fue muy, muy amable, muy educado conmigo. Y compartimos, fue una tarde, varias horas, estuvimos charlando. Y nada, me dijo, veo que te interesa el secreto, si alguna vez quieres saber, yo pues te puedo comentar. Y digo, pero para una entrevista, dice, no, 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 yo no soy nadie para que me entrevisten, sino a título personal te puedo pues dar un poquito de información de lo que no está en los libros, pero lo que se vive desde dentro. Yo te puedo dar información. Al final, sí que es cierto que esta gente que se me ha acercado en privado y hemos hablado, la mayoría de los casos ha sido correcto. Y los que me critican dejando comentarios, generalmente no, pues son críticas que no tienen
ninguna base, ¿no? Porque muchos es mentira, pero no dicen en qué, no lo refutan, es simplemente echan ahí, no, es mentira, no tienes ni idea. ¿Por qué? Dime por qué. Yo estoy diciendo que en base a libros, ¿por qué creo lo que creo? ¿Por qué me Claro. dices que miento? ¿Sabes? Si no me dices el argumento. Entonces, es la diferencia, ¿no? Los que se me acercan a hablar conmigo, generalmente, de muy buen grado, muy bien. Oye, y justamente en esta plática que has tenido con ellos, por qué consideras que te están hablando de una forma como tan amena, tan cercana o abierto al diálogo? ¿Porque coinciden con tu punto de vista y eso les genera como un punto de vista crítico hacia lo que hacen? ¿O porque ven en ti un posible masón a futuro? No, yo creo que es. Lo de Masona Futuro, yo creo que por las críticas que hago yo, fundadas, creo, es muy profundo. O sea, mi posicionamiento es bastante. O sea, es lo que es. O sea, no voy a ser masón nunca, ¿no? Pero yo creo que lo hacen de manera correcta porque ven mi interés en el tema. O Ok. sea, no es que esté difundiendo basura que me invento o que he leído de blogs o de fuentes que no son fiables. Yo voy a libros de masones de altos grados, que como me dijo este otro masón por Ujú. TikTok, por privado también, es posible que llegues a saber lo que sé yo porque las fuentes son las mismas. Obviamente, lo que siempre dicen, y en eso estoy de acuerdo, y es verdad, es que yo nunca voy a tener la vivencia, esa gnosis, ¿no? Que para ellos es una vivencia propia en su relación con el símbolo. Es, como decía un masón, y ahí estoy de acuerdo, leer un argumento de una película no es igual que verla. Claro. Yo leo el argumento de la película, pero no estoy viendo la película, no la estoy viviendo, por así decir. Pero tampoco me interesa vivir esa gnosis masónica porque para mí la verdad no va por ahí. No me interesa esa gnosis. Ok. Es lo único que no voy a tener nunca. La gnosis de la experiencia de la logia. Ok, perfecto. Pero el conocimiento y la sabiduría publicada por masones, cuyos libros, además, originalmente iban dirigidos a otros masones, aunque ya se ha estandarizado todo y ya cualquiera prácticamente puede acceder a ellos. Es verdad que en su origen, por ejemplo, Albert Pike, el libro de Moral y Dogma, estaba escrito para masones. Y además para Ujú. masones de grados a partir de, no recuerdo qué grado, pero no para los de abajo, porque si no, no publicaría que son engañados intencionadamente, ¿no? Ahora Claro. ya está publicado. Pero yo recurro a fuentes de propios masones. Por esa razón, creo que entran de manera educada porque saben que estoy recurriendo a fuentes que ellos también respetan. Ok. Son personas civilizadas que se dan Ujú. cuenta que estás fundamentando bien tu punto de vista y entonces dicen, bueno, eso no hay nada que refutar, eso no va por el ataque simplemente por atacar. Exactamente. Hubo uno que me dejó un comentario en TikTok, hizo un vídeo, bueno, sabes que en TikTok lo que decía al principio, ¿no? Están troceados porque el vídeo entero largo a lo mejor es media hora y a lo mejor publicó 5 o 6 vídeos sobre el mismo tema. Pues Ujú. cuando publiqué los de la incompatibilidad con el cristianismo, hay un vídeo en concreto que es argumentos o elementos, mejor dicho, que explican para mí la incompatibilidad. El concepto de la verdad, el concepto de Dios, Jesucristo, etcétera, ¿no? Desde un punto de vista y desde el otro. Y generalmente los comentarios son, me acuerdo de uno que me dijo, un masón que me dijo, bien explicado, o sea, muy bien fundamentado, pero mal tu posicionamiento cristiano. Digo, bueno, mal para ti. O sea, la explicación la he hecho, me estás diciendo que correctamente. Ahora, donde yo me posicione es decisión mía. No voy a posicionarme donde tú quieras, ¿no? Claro. Pero... ujú. Ok, me dijiste una frase al inicio que esa frase se me hizo buenísima. Entre más he leído de la masonería, más me he vuelto cristiano, más he creído en el cristianismo. ¿Por qué? O sea, qué principios son los que te han hecho voltear hacia el cristianismo y decir, yo me ubico más allá? Pues para mí primero experiencias de propios exmasones que han publicado su propia vivencia. Ujú. Por esa razón digo, es que aunque me pierda la vivencia, leo la de otros y con eso me vale, ¿no? Y hay muchos que, gracias a su experiencia en la masonería, se han convertido radicalmente al catolicismo. Y además, uno de estos casos me llamó mucho la atención porque era, en ambos casos, era, de la corriente francesa, que es más politizada todavía, ¿no? Y más radical, digamos, políticamente posicionada más a la izquierda, ¿no? Más, pues, pro aborto, todo esto, ¿no? Y uno de ellos era de educación atea, era médico, racionalista y además abortista. Imagínate esa base y se convirtió al catolicismo. Imagínate la experiencia espiritual brutal que tuvo que experimentar él en su paso por la masonería. Una persona que nunca se había acercado a una iglesia, que nunca había tenido. De hecho, cortó la relación con sus padres porque los padres eran ateos y no veían bien que su hijo fuera católico. Fíjate hasta qué punto, ¿no? Ya. Esos casos me llaman la atención. Me llama la atención que la masonería diga que acepta a todo el mundo, pero cuando empiezas a ver
estas cosas, dices, no, a todo el mundo no, porque hay masones que están diciendo que hay algunos dichos en las logias que es abajo el clero. ¿Vale? Entonces, si esto es algo muy habitual en según qué logias, que suelen ser más, he de decir, las francesas, que son más politizadas, pero también es masonería, ¿no? Al final te das cuenta de eso. Y ya no solamente eso, sino leyendo más lo profundo, el concepto, lo que te decía, ¿no? El concepto de la verdad, por ejemplo, el concepto de Dios, el concepto de Jesucristo. Tienen cosas que se les ve al final el plumero, como se suele decir en España, ¿no? Por mucho que digan no, tal, pero al final, según qué prácticas vayas viendo que hacen, eso te da una connotación. Y dices, no, es que esto lo hacen. Si fueras, si pensaras que la verdad es la Ajá. verdad, el concepto de verdad, por ejemplo, cristiano, no harías esto. ¿Sabes? Entonces, al final, no te queda otra cuando entiendes realmente lo que es la masonería, los rituales, la parte esotérica y todo eso, no te queda otra que posicionarte o a favor o en contra. O compras eso y estás dentro de eso y lo respetas y tal, o te posicionas en lo contrario. Entonces, yo, como cada vez veo más rechazo a eso, mi impronta natural es ir al otro lado. Entonces, si Ya. vas tanto en contra de esto, yo, como a mí no me gusta la masonería, me voy a posicionar en lo contrario, que para mí es el catolicismo, ¿no? ¿Cuáles serían algunos de los principios que tú has visto por los cuales dices, yo estoy en contra de eso? A título personal, o sea, se entiende que esto no es un panfleto de venta, Ujú. es tu vivencia. Sí. Para empezar, el secreto. El concepto de secreto para mí no evoca nada bueno, porque si no lo quieres compartir, ¿por qué? ¿Por un tema de te consideras mejor? Ya para mí eso es malo, porque hay un componente de ego ahí. Porque al final hay un libro muy bueno que se llama Darkness Visible de Walton Hanna, fue un pastor anglicano inglés que escribió un libro en los años 50 del siglo pasado sobre esto, ¿no? Y tenía un pasaje, perdón, del libro que se llama El dilema moral. Y decía sobre el secreto. Decía, si la masonería dice tener un conocimiento que va a mejorar a la sociedad, ¿por qué no la comparte? O sea, ¿por qué solo la comparte entre ellos? Si la masonería no tiene el conocimiento que dice tener, ¿por qué dice que lo tiene? O sea, en cualquier caso, para mí es inmoral, porque si realmente quieres mejorar el mundo, ¿por qué no abres, al final, cuando tú tienes una buena noticia, la quieres compartir, quieres que todo el mundo se entere? El concepto propio de recluirte en secreto para compartir ciertas cosas, eso para mí ya es algo negativo. Generalmente suele ser por algo malo, ¿no? Por eso no quieres que la gente se entere. Si es porque consideras que la gente no está preparada, igualmente te estás considerando mejor que el resto de la gente. No, o sea, tú eres el que piensas que la gente no está preparada, pero tú quién eres para pensar que la gente esté o no preparada. Públicalo y quien esté preparado lo verá. Pero el hecho de tener que decir no hasta que no te inicies no lo vas a saber. Eso para mí ya es un elitismo que no comparto. Entonces, son ciertas cosas que te hacen posicionarte o a favor o en contra. Y en este caso soy crítico. Entiendo, y esto es muy evidente, lo voy a aclarar, pero no haría falta. No estoy diciendo que todos los masones sean malas Sí, personas, ni malos, ni quieran dañar al mundo, ni tal. Igual que tampoco digo que todos los cristianos sean ángeles y hermanitas de la caridad, ¿no? Al final sería definitivamente. reducirlo, claro, sería reducirlo al absurdo, pero voy más a los principios de un punto de vista de cómo ves el mundo y cómo lo ve la otra parte, ¿no? Y el concepto de secreto, el concepto de querer cambiar el mundo sin que el mundo sea parte de eso, a mí eso no me gusta. Ya, ya. Como seres humanos, yo he visto que, y esto ves a todas las culturas, tendemos a la generalización de las cosas, ¿no? Ujú. Entonces, a mí me tocó yo durante muchos años, y esto lo he contado en el canal, fui un miembro activo en misiones católicas. Yo traía mi punto de vista muy personal en el que yo no me metía tanto en una cuestión de vamos a cuestiones espirituales, íbamos a lugares alejados de la ciudad donde vivían personas grandes y yo entendía que la necesidad ahí era más bien que las personas hicieran vínculos con alguien y traer vida al lugar. Más que la cuestión espiritual, ellos necesitaban algo activo, sentirse que tenían personas con las que podían vincularse y hacíamos algo que era como muy humano. Entonces, durante muchos años estoy ahí, pero me doy cuenta, porque pues, conocí un montón de sacerdotes, conozco un montón de personas, después termino en un seminario, estoy ahí durante un poco más de un año. Cuando salgo de ahí, me doy cuenta por los comentarios de las personas que no tienen idea, porque ven como, en ese tiempo veían la iglesia como si fuera un todo, y al día de Ujú. hoy igual. Y después yo decía, pues que la realidad son unas microdivisiones en las que todos son subesferas donde todos actúan con cierto nivel de autonomía
porque es sumamente complejo organismos tan grandes cuando son masivos a nivel mundial. En la masonería mi duda es, primero veo que hay divisiones por los ritos y pareciese que por los ritos, por cómo se llaman, porque vuelvo a decir, de este tema yo soy ignorante, pero pues, ya saben que soy bien curioso y bien preguntón y aquí con el buen Pablo me topé con su canal y dije yo tengo que platicar con él de este tema. La duda, Pablo, es, fíjate, veo que por el puro nombre ya te habla que es, o sea, ¿cómo es el rito escocés antiguo y aceptado? Eso es. O sea, aceptado. La palabra aceptado, entonces que ha habido algunos rechazados, me da la impresión. Hay otro que es el rito escocés rectificado, por ejemplo. Al final hay muchos ritos diferentes. Me hace gracia porque el escocés ni es escocés, Ajá. porque el origen es francés realmente, ni es antiguo, porque no lo trajeron desde épocas tan remotas. Al final es del siglo XVIII, igual que el resto de ritos, la mayoría de ritos. Y aceptado lo que tú dices, ¿aceptado por quién? O sea, ¿quién acepta este rito? Al final es un nombre que se ha quedado así, es de origen francés, tuvo mucha popularidad en Estados Unidos, por ejemplo, con Albert Pike, entre otros, Sí. que fueron los que formalizaron ya el rito como lo conocemos hoy. Y al final el propio rito escocés antiguo aceptado tiene ligeras diferencias según qué obediencias. A lo mejor se practica diferente, mínimo, ¿eh? O sea, al final lo que es la estructura principal es igual, pero hay ciertas diferencias en función de las obediencias, de si es masonería la que llaman regular, que es la inglesa, o irregular, que es la francesa. Al final, tú piensas que los irregulares son ateos. Bueno, no es que sean ateos, pero aceptan ateos. Fue una división dentro de la masonería que provocó un cisma en la historia, porque uno de los principios inviolables de la masonería es que fueras creyente, no en el Dios católico, en algo, que creyeras en algo más, ¿no? En la inmortalidad del alma y en algo más. En Francia dijeron, no, vamos a cambiar esto y pueden entrar ateos, pueden entrar mujeres, que es otro principio que tampoco se aceptaba antes. Entonces, esta otra rama practica el rito escocés, antiguo y aceptado, pero le da otro enfoque diferente. Generalmente el ateo le va a dar el enfoque de que el gran arquitecto del universo, que es el Dios, si eres ateo, para ti va a ser la razón. Por ejemplo, la Ujú. luz que representa ese Gadu, que es el gran arquitecto del universo, es la razón, no es algo, no es un Dios real. Al final, dentro de cada obediencia, aunque el rito sea más o menos el mismo, el enfoque puede ser diferente, ¿no? Entonces, al final sí que hay muchas divisiones, como tú dices, y eso es una división dentro del mismo rito. Ya hablamos luego de otros ritos también, ¿no? Pero Sí, porque hay... está el rito de York, el rito egipcio que tienen Ujú. después los grados. Entendí que hay uno que solo tiene 3, el de 33 y está el de 99. El de 99 es el Memphis Mizraim, que es el más egipcio. No es tan practicado en todo el mundo, Ujú. comparativamente con el escocés antiguo aceptado o con el de York, que es más aceptado, es más practicado, perdón, en Estados Unidos. El de emulación es más practicado también en Inglaterra. El de emulación comprende los 3 primeros grados, aprendiz, compañero, maestro. Supuestamente lo hacen como lo que era más, digamos, más fiel a cómo era al principio, sin haberlo tocado mucho desde sus orígenes. Por eso algunos que son más puristas dicen el mejor es el de emulación porque es el que sigue manteniendo la esencia original. Luego el de emulación incluye al final luego el paso al arco real, que es el otro como subrito, por así decir, dentro de la masonería de origen inglés. Después de los 3 grados iniciales estaba el arco real, que es como un salto a lo que llaman como una especie de cuarto grado, aunque no es así porque el arco real comprende otros 4 grados, ¿no? Pero solamente puedes pasar a ese arco real si eres maestro de grado 3 en adelante y según ese rito. Generalmente, si estás eligiendo el rito escocés, no vas a elegir el rito del arco real, por ejemplo, porque son como caminos diferentes. Es como dije el otro día, es una metáfora así un poco absurda, pero para que se entienda. Tú quieres aprender inglés, aprender cualquier idioma, puedes ir a la universidad, puedes ir por un profesor particular, puedes ir a una academia privada, Ujú. puedes ir al colegio, entonces al final el conocimiento lo vas a tener, pero por diferentes vías. Entonces, al final, los ritos son, digamos, esa manera que tú eliges de cómo vas entrando en esa gnosis masónica de una manera o de otra, en función de ese rito que tú elijas. La masonería, hace ratito mencionaste que estaba muy ligado al judaísmo. Ujú. ¿Dónde está esa ligazón? Toda la leyenda principal de la masonería es de origen judío. O sea, al final, ya te digo, o sea, el arquitecto del templo, el templo de Ujú. Jerusalén, el primer gran, para muchos, de hecho en las constituciones, las constituciones, perdón, de Anderson lo dicen, ¿no? Un gran maestro fue Moisés. Al final, toda la relación de la masonería, incluso la más original, ¿no? La inglesa,
con la Biblia es únicamente con el Antiguo Testamento, que es el compartido con judíos y cristianos, ¿no? Del Nuevo Testamento no hay ninguna mención. Toda la leyenda, al final, se fundamenta en eso, ¿no? En el Pentateuco judío o el Antiguo Testamento. Luego también la relación con la Cábala, que es judía. La Cábala es el estudio místico de la Torá. Al final hay mucha relación con el judaísmo. Así como con el cristianismo no hay ninguna, de hecho son incompatibles, ¿no? Como decía. Aunque muchos cristianos que no lo saben se hacen masones sin saber esa incompatibilidad. Pero si estudias realmente la doctrina de una y de otro, es que es incompatible totalmente. Pero así como con el cristianismo sí, con el judaísmo no. Al revés, hay mucha conexión. De hecho, hice un vídeo en el que hablaba de esta conexión desde el punto de vista masónico y desde el punto de vista judío. Hay un libro escrito por un maestro masón que también es judío en España, cuya motivación para hacer ese libro es justamente confirmar o refutar si se puede ser masón y judío o no, ¿no? Él como judío quería saberlo. Decía, a lo mejor, esto fue un hermano que me hizo esta pregunta, de, oye, y si tú eres judío, ¿sabes si puedes ser masón? Y dice, nunca me lo había planteado y empecé a investigar. Y ese libro explica su investigación y tal, y por qué cree que es muy compatible, ¿no? Y él acude a rabinos en la historia, incluso el gran rabino de Israel actual, que decía todos los principios de la masonería están en el libro de los libros de los judíos. O sea, y lo dice el gran rabino de Israel. O sea, al final la conexión es clara, ¿no? Tanto desde el punto de vista masónico, como te digo, toda la doctrina del templo de Jerusalén, el constructor del templo, Moisés, todo esto, y los propios rabinos que también te dicen que la conexión con la masonería es clara, ¿no? Entonces, ¿se pudiera decir que la masonería no es propiamente una religión, es como un tipo de agregado? Ellos dicen que no es una religión, aunque hay mucha controversia con eso, porque tienen a tener ritos, es como muy ceremonial, cumplen muchas de las cosas de una religión, ¿no? La creencia en un ser superior, em, el mejoramiento moral, todo esto al final es como una cuasi religión, aunque yo creo que ellos se consideran por encima de las religiones, porque consideran que cualquier profano, es decir, cualquier no masón, vive en un estado de oscuridad. Y en la masonería es cuando accedes a la luz. Entonces, si un cristiano, judío, budista, hinduista, etcétera, que no sea masón, vive en la oscuridad, es que tú te consideras por encima. Tú tienes la luz y los demás están ciegos. Y es la masonería la que te otorga esa luz. Para mí esa es otra de las cosas que veo de incompatibilidad, por ejemplo, con el cristianismo. Es imposible que tú, siendo cristiano, creas que vives en la oscuridad y que la masonería es la que te abre la puerta a la luz, ¿no? Al final tú decides cómo quieres vivir tu propia espiritualidad, no es únicamente la masonería la que te da la luz del conocimiento, ¿no? Ellos creen que es así y de hecho lo representan muy bien. En toda iniciación, el grado de aprendiz entra con los ojos vendados, en un estado de oscuridad. Y cuando le pregunta el venerable maestro, dado que estás en un estado de oscuridad, ¿qué es lo que más deseas ahora? La respuesta que tienen que decir es luz. Y ahí es, pues te dicen, pues que así sea. Te quitan la venda y como llevas ya un rato con los ojos vendados, al parecer te deslumbra la propia luz, que es lo que busca, el efecto que se busca en el ritual es ese, ¿no? Que la propia luz que buscas te la da la masonería cuando dices, busco la luz, te quitan la venda y te ciega la luz. Como, vale, por la masonería vas a encontrar la luz. Entonces, para mí es, implícitamente, se están posicionando por encima de cualquier religión. Ya, te entiendo totalmente. Sí, sí, no es como un agregado que esté al nivel, sino que es algo que desde lo que tú creas te va a llevar a la verdad. Exactamente. Ok, Exactamente. Lo que tú crees, hasta que no entres en la masonería, estás equivocado, estás en estás la equivocado. oscuridad. Ya, Es ya, ya, eso. ya. He visto, porque aquí en Monterrey, en México, Ujú. hay lugares que dice logia masónica y vienen así algunos escritos. He visto que unas dicen simbólica y otras utilizan otra palabra. Es Oriente, eh, Gran Oriente o Gran otra, es, Logia. no, gran logia, pero una es simbólica y la otra es. ¿Hay algo diferente a simbólico que utilicen en la masonería? O sea, Yo conozco, por ejemplo, en España está la Gran ajá, Logia de España y está la ajá, Gran Logia Simbólica de España. Al final, no conozco el caso de México, pero en ok, España, digamos que sí que tenemos esta división entre, y esto está en prácticamente todos los países, la división entre lo que decía antes, ¿no? Masonería regular, la inglés, de origen inglesa, ujú, masonería irregular o adogmática, como ellos prefieren autodenominarse, que es la de origen francés, que es la que admite ateos, mujeres y demás. Entonces, generalmente, todo lo que sea de origen francés, belga y demás son los grandes orientes. El Gran Oriente de Francia, el Gran Oriente de tal. Y las grandes logias son las que tienen al final, están reconocidas por la Gran Logia de Inglaterra, que es la primera. Pero en España, particularmente,
no tenemos el Gran Oriente de España, se fusionó con la Gran Logia de España, que es raro, ¿no? Porque al final eran incompatibles una con otra. Pero la Gran Logia en España, que a día de hoy se considera como la logia principal de la corriente adogmática o irregular, es la Gran Logia Simbólica de España, que está reconocida por el Gran Oriente de Francia, que es esta rama irregular o adogmática. Yo por eso sé que en España la Gran Logia Simbólica es diferente a la Gran Logia de España, porque una es irregular y la otra es regular. Pero no sé cómo es en México, no sé cómo es la situación en México. La situación. Qué bueno que me dices para investigar. Está súper interesante esta cuestión. Y justo también me enteré que existen estas logias salvajes. Sí, sí, sí. Las logias salvajes son logias que no están reconocidas por el cuerpo masónico. O sea, al final, tú piensas que para que seas masónico como tal, tienes que estar como reconocido por o sea, tienes que estar en la jurisdicción digamos, dentro por ejemplo, en México, la Gran Logia de México, pues será el conjunto de logias que están bajo la estructura y bajo la jurisdicción de la Gran Logia, que es la que está como por encima un poco gestionando todo, ¿no? Y a su vez, eso está reconocido por la Gran Logia de Inglaterra. Al final es piramidal también. Pero las logias salvajes son las que tú creas sin decírselo a nadie, sin estar reconocidas, y por tanto no oficialmente la masonería no va a aceptarte como masón porque no estás bajo la jurisdicción, no estás oficializado no estás, digamos, como dado de alta como tal en la masonería. Puedes hacer prácticas masónicas, rituales y demás, pero no estás reconocido dentro de esa jurisdicción, con lo cual por eso se llama salvaje, porque no estás dentro de digamos, el conjunto de logias que están aprobadas y reconocidas dentro de un país. Por eso las logias salvajes son cuando tú quieres hacer algo que está como fuera del sistema y creas una logia salvaje que nadie va a saber que existe o no estás por lo menos reconocida y ahí tienes como un poco luz verde para hacer otras cosas que la masonería como tal no reconocería, ¿no? Ok, entonces estarías hablando que las logias salvajes puede ser que muchos de sus orígenes sean un masón que es disidente de algo del resto de la masonería Sí, y entonces sí. dice, bueno, yo aquí voy a hacer un cisma, yo me voy a partir de aquí hacia este rumbo. Exactamente. Y suele ser el origen. Y de hecho, fíjate, el francés que te decía que era médico, abortista y tal, estuvo Sí. pensando unirse con otros compañeros a una logia salvaje porque empezó a ver cosas que no le gustaban y decían, es lo que tú dices, un disidente, no me gusta esto, vamos a crear nuestra propia masonería, aunque no esté reconocida. Ellos saben que no, que si no tienes una carta patente, que es lo que te da la aprobación de que estás bajo la jurisdicción de esa obediencia, pues vas a estar al margen. Ellos lo saben, pero hay veces que prefieren eso, porque están, digamos, en contra de muchos principios de la masonería y no quieren ser parte de esa obediencia, ¿no? Son unos rebeldes dentro de los rebeldes. Exactamente, sí. Ya. Oye, y obediencia, ya van varias veces que mencionas. ¿Qué significa esto de las obediencias para los masones desde donde lo has ubicado? Eso es muy interesante y además el otro día leí un libro que decía, fíjate, son tan rebeldes que se organizan en obediencias. Se me hace contrastante. Sí. Al final una obediencia es, digamos, la estructura de un país, la masonería de un país se estructura de la base, que es la logia, que es la unidad base. Al final, cuando va creciendo en un país, se va, digamos, como confederando en diferentes zonas. Tienes logias locales, que a su vez están luego bajo la jurisdicción de una logia provincial. Por Sí. ejemplo, la logia provincial de Cataluña en España, ¿no? O la logia provincial de Castilla o lo que sea. Al final, y esas logias provinciales, a su vez, están bajo la Gran Logia de España, que es como la logia madre del país. Ya. ¿Vale? Y esa obediencia se llama Gran Logia de España. Hay otra obediencia que es un conjunto de logias, por ejemplo, de origen francés, que se llama Derecho Humano, que es una obediencia mixta, es decir, aceptan mujeres y hombres y son más liberales, aceptan lo que te decía antes, ¿no? Ateos y demás. Y esa obediencia se llama Derecho Humano. Luego está la obediencia al Gran Oriente, por ejemplo, de Francia, que es un conjunto de logias que están bajo esa jurisdicción. Al final, la obediencia hace alusión al conjunto de logias, de lo más local a lo más nacional, que están agrupadas bajo una logia madre, por así decir, que es la Gran Logia de España o la Gran Logia de México. Ya. Es una forma, ok, la obediencia es hablar de la línea jerárquica a la que forman parte. Exactamente. Ya te entendí. Eso está muy interesante. Sí que extraño de hablar de libertad de obediencia, aunque creo que no son los únicos que tienen este tipo de contraste, pero está muy interesante. A nivel personal, ¿hay algo que te genere alguna historia que hayas leído, algo que hayas revisado o con lo que te hayas topado que te genere miedo en relación a la masonería?
la parte más Illuminati de la A masonería. ver, ¿puedes Al contarnos un final, poco? sí, sí, sí. Al final, en el origen de la masonería hubo como muchas corrientes, de la más mística, luego entró también la más racionalista, junto con, que ahí es donde entraron los Illuminati, ¿no? Pero esto se produjo en una convención que hubo de masonería en Alemania, es Wilhelmsbad, me parece, la ciudad, en un convento, ¿no? Y ahí como que había muchas corrientes masónicas, estaban los que querían utilizar la masonería para volver a resucitar el templarismo en Europa, los que querían más la parte más iluminista o Illuminati, había muchas corrientes y al final en este convento, ¿no? en Wilhelmsbad, hicieron pues una reunión de todas las corrientes y ahí, digamos, Adam Weishaupt, que fue el creador, el fundador de los Illuminati, aprovechó eso para introducirse en la masonería y por lo visto la propagación fue súper rápida. Cuando se quisieron dar cuenta muchos masones del peligro que tenían, ya era tarde porque ya se había difuminado mucho por dentro de la, diseminado, mejor dicho, dentro de la orden, de la masonería, la corriente iluminista, Illuminati. Al final es verdad que la masonería, toda la masonería comparte el concepto de querer cambiar el mundo, ¿no? Para muchos, pues a mejor, tal, pero la parte más Illuminati es súper radical, era como anarquía pura, o sea, quería destruir todo lo que se había construido hasta ese momento y traer un nuevo mundo, ¿no? Un nuevo mundo, pero desde la anarquía, querían como hacer lo contrario a lo que se había hecho. Fuera monarquía, fuera iglesia, muchos eran ateos, eran muy radicales, también incluso en las acciones que hacían, ¿no? Decían que, de hecho, dicen que hay mucha influencia de los Illuminati en la Revolución Francesa, ¿no? Que al final fue una masacre. Y eso al final, supuestamente a nivel oficial, los Illuminati de Baviera, pues, digamos que fue suprimida la orden, ¿no? en Alemania, pero dicen que ya se habían infiltrado en la masonería y eso llega hasta el día de hoy, ¿no? Y dicen que los que tienen ese poder más de una orden dentro de la orden de la masonería son los Illuminati, que aprovechan la masonería y la ignorancia de los grados bajos para utilizarles para cambiar el mundo como los Illuminati quieren, no como todos los masones quieren. Entonces, por ejemplo, leí que Albert Pike también era pues alto grado de los Illuminati, aparte de masón y demás. Y es lo que más miedo me da porque, al parecer, por lo que he leído incluso de propios masones que están en contra de los Illuminati, es la capacidad de infiltración súper rápida que tienen, que tuvieron en la historia y que ahora se puede ver que están, si estudiamos el simbolismo, que es para mí una de las claves de identificar toda sociedad secreta, vemos que hay muchísimo simbolismo Illuminati en la música, en el cine, en muchísima parte de la sociedad. Vemos esa influencia. Entonces, para mí va más allá de la masonería. Es como la cúspide de la pirámide, ¿no? Y a mí me da más miedo porque tienen mucho poder, tienen mucho dinero, tienen mucho control, han tenido poder durante muchos años. Lo bueno que veo es que ya se les ve. Ya les vemos. Ya Igual es que ellos nos ven a evidente. nosotros, ya les vemos y les reconocemos y les identificamos. Y eso es lo que más daño les puede hacer, porque ya no tienen ese poder secreto sobre el ciudadano que está dormido. Ahora yo ya veo esa táctica y ya la sé identificar y digo, conmigo no habéis podido. Por ejemplo, igual que conmigo, con otra gente. Ok, ¿cómo los puedes identificar? ¿Por qué símbolos los puedes ubicar? El más común es el ojo y la pirámide. Eso es lo más común. El otro día, por ejemplo, no sé si eres seguidor del fútbol. Aquí en Europa se vive con mucha pasión. A mí me gusta, me gusta el fútbol. Soy del Real Ok. Madrid. Pero vi que, por ejemplo, Vinicius, que es una estrella ahora del Real Madrid, celebró un gol. Lo primero que hizo fue esto. Y digo, ¿en serio? O sea, al final es tan evidente, incluso Vinicius, que es un futbolista que ni siquiera no debería tener tanta influencia a nivel cultural, por ejemplo, la música o el cine o las series de televisión, un futbolista, ¿no? Pero al final tú analizas videoclips de los principales artistas del mundo, top a nivel mundial, y todos tienen simbolismo. Todos, todos, todos. No hay manera de ver un vídeo o incluso un concierto tal que no tenga simbolismo. Ya sea la cabra, que también hay mucho de esto. Daddy Yankee, por ejemplo, tiene la cabra en el concierto, que la portada de su disco es una cabra. Tiene la cabra en el concierto enorme, la cabeza de cabra. Todas las cantantes, Katy Perry, Shakira, Rihanna, todas tienen simbolismo Illuminati, todas, todas. Hay una foto que sale Rihanna con una pared con un montón de palabras y tal, y pone, es verdad que está bastante tapado, pero pone Princess of the Illuminati. Y sale ahí Rihanna. Al final se ve. O sea, si quieres verlo, lo ves. Lo que pasa es que no todo el mundo
tiene el ojo entrenado para identificar eso, o no tiene la paciencia o el interés. Pero cuando estás metido en esto y ves el simbolismo, dices, es que es súper evidente. No sé cómo no más gente lo ve. Estos temas a mí me encantan, o sea, todos los temas que tienen que ver, que ya rayan a veces un poco en lo de conspiración, que yo lo tengo que decir es que muchas de las conspiraciones que se ven como muy locas dejan de serlo cuando te das cuenta que son verdad. Está esta conspiración del MK Ultra en el que, tantas películas y eso que hacen que creas que es mentira cuando ya se comprobó al día de hoy, y no se comprobó por medio de teoría, se comprobó porque hubo un tipo inglés que se puso a hacer un experimento social y hace el MK Ultra con una persona y dice, con los métodos que ellos proponían, sí se logra lo que buscaba el generar estos asesinos sin memoria que no saben lo que hicieron. Bueno, en estas cuestiones que hablas de estos simbolismos, ¿tú crees que todos estén inmiscuidos en eso o que hay una combinación entre hay los vivos que saben que si llegan a meter estos easter eggs, estos pequeños como fragmentos de rompecabezas, van a generar viralidad, que al final muchos de ellos es lo que buscan, o realmente tiene que ver con una agenda? Y lo otro es, ¿por qué buscarían estos grupos hacerla pública el signo si realmente el secretismo es lo que les ha dado esa sombra de poder obrar? Digo, desde la teoría, ¿no? Sí, aquí hay una teoría que es, de hecho, muchos masones lo dicen, no hay nada mejor, más oculto que ponerlo a plena vista. Eso es una teoría que además se suele comprobar que es verdad, te lo ponen aquí y no lo ves. Con los símbolos de los masones me queda claro que muchos de los lugares, Sí. entre ellos los ubican justo por algún detalle en la construcción y dicen, este lugar es masónico. Sí, Es algo así. totalmente, sí, totalmente. Entonces, ponerlo a plena vista es la mejor manera de ocultarlo muchas veces. Otra teoría, esto no lo sé al 100% porque al no estar yo ahí, pues no te sabría decir, ¿no? Pero mi teoría es que ellos sí que, o sea, piensa que toda esta gente tiene mucha creencia en lo oculto y en lo esotérico. Así como públicamente muchos lo intentan ridiculizar para que la gente probablemente no le vea el poder a eso y se ría de ello, ellos en secreto sí que tienen pues mucho interés y creen mucho en energías, en astrología, en todo esto, ¿no? Entonces, para mí, una razón por la que puedan estar casi abusando, ¿no?, del simbolismo es porque muchos de ellos creen que el estar en contacto con ese símbolo les da poder. El propio símbolo es poderoso y les da ese poder, ¿no? Entonces, Ya. para mí es también una teoría de el por qué lo usan, ¿no? Porque quieren ese poder que ese símbolo les da, porque creen en ese misticismo de la relación con el símbolo. Aunque nosotros no creamos, ellos sí, ese es el tema, ¿no? Bueno, no sé si tú creerás o no, pero hay mucha gente que dice, no, yo no creo en nada de esto es una tontería, ¿vale? Pero para ellos no. Era Sí. JP Morgan quien decía, los millonarios no creen en la astrología, los multimillonarios sí. Ahí te está diciendo que realmente la gente que quiere poder y quiere control y quiere dinero y quiere éxito, cree en esas cosas, ¿no? Y yo creo que por esa razón se aferran a eso y se acercan al símbolo. Ya. Sí, me hace mucho sentido. También yo agregaría, porque he escuchado teorías acerca de la normalización, ¿no? Una metodología que es tal cual la que mencionabas de el lugar más fácil o el mejor lugar para ocultar esa plena vista, Ujú. también genera cierto tipo de normalización a la larga, ¿no? Y si ves a los artistas, a la gente que tú ubicas como las estrellas, como un ideal, y ves que hacen un símbolo de forma repetida, yo creo que en ciertas edades va a pasar tu filtro directo y eventualmente tú lo haces y llega un momento que si todo estuviera tapizado de eso, no le vas a ver ningún problema, porque ya lo tienes Exactamente. normalizado. Entonces, si pudiera, que esto ya es como muy conspirativo, Ujú. pero sí es una metodología que se utiliza en la enseñanza, o sea, Sí, pudiera pasar. totalmente. Totalmente. No es tan conspirativo porque al final es psicología social. Eso al final está estudiado. No sé si sabes sobre lo que es Tavistock. ¿Te has oído No, sobre Tavistock? cuéntame. Es un instituto que está en Inglaterra. Ujú. Oficialmente lo que vas a ver es como todo, ¿no? Oficialmente es para estudio, pues el comportamiento y tal. Pero hay libros, me leí uno de Daniel Stulin, que también es un experto en temas así, ¿no? Más, entre comillas, conspiranoicos. Se llama justamente el Instituto Tavistock. Y te explica cómo desde ahí digamos, el epicentro del control y la manipulación mental a todos los niveles, a través de la música, de la televisión, de la introducción de drogas en la sociedad. Al final, desde ahí es desde donde hacen estos experimentos de control social en base a la psicología de masas. Y
Y lo que tú dices puede ser una razón totalmente plausible de presentarte el símbolo tantas veces como podamos para que la gente lo normalice y eso al final se vaya implantando en la sociedad, ¿no? Totalmente factible. Ya, de hecho, recuerdo esa polémica de hace, creo que unos entre 5 u 8 años, con Jim Carrey, cuando aparece con Jimmy Fallon y hace este Hace así. triángulo, Sí, exactamente, saca la sí, lengua, ¿no? sí, Que, exactamente. que hubo un momento en el que todos hablaban sobre un break, pero esos videos los he visto muchas veces y las reacciones de la gente alrededor se ve en la mirada que hay un choque de emociones, ¿no? El tengo que seguir en mi papel, que no se note, pero por el otro lado, el qué carajos estás haciendo. Totalmente, totalmente. Luego, Eh, ajá, con Jim Carrey yo tengo mis dudas, porque es verdad ajá. que le he visto dando discursos muy, joder, que te mueven por dentro y te hacen plantearte que a mí, alguien que te haga dudar ya es importante, ¿no? Que te haga plantearte y que te haga buscar por ti mismo y demás, y que no sigas la masa, ¿no? Que es lo que se busca, ¿no? El borreguismo total. Jim Carrey he visto que hace este tipo de charlas un poco más espirituales, hacía ese símbolo también. Creo que decían que habían matado a su novia. Al final, yo no sé si realmente él lo hacía como desde el punto de vista de ellos o contra ellos, al final. A lo Ok. mejor por este tipo de cosas, ¿no? No sé si lo de su novia fue antes o después de hacer ese símbolo, pero en cualquier caso puede estar relacionado. Pero ya te digo, yo con Jim Carrey no sé si leerle como parte de ellos o contra ellos. Igual que me pasa con muchos que parece que están en contra. Por ejemplo, ahora, que está tan de moda el tema de las elecciones de Argentina, ¿no? Milei, Ah, claro. que la gente dice, no, menos mal, va a ir contra el sistema, pero si es un peón del Foro Económico Mundial, igual que el resto, parece que dice que va a ir en contra, y probablemente a nivel de su parcela, de lo que él puede controlar, vaya a hacer ciertas cosas en contra de lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Pero tiras un poco más del hilo, miras por encima de Milei y define el transhumanismo, igual que toda esta gente, ¿no? De la Agenda 2030 y todo esto. Em, Le he visto fotos de. Esto no sé si tendrá que ver o no, pero totalmente judío, ¿no? Al final, pues igual. La relación de lo que decíamos, ¿no? El sionismo y el poder y la masonería, pues ahí puede estar, ¿no? Luego, por ejemplo, hay pequeños detalles, en lo que decía antes, ¿no? El simbolismo. Aquí ya me salgo de la parte de mi ley, pero veo, por ejemplo, con Tucker Carlson en Estados Unidos, tiene Ujú. la pulsera, que es la pulsera roja de nudos, que es de la cábala. Y dices, vale, Tucker Carlson, pues que sea seguidor de la cábala. No tiene que ser malo per se, pero ya es una parte que la gente probablemente no conozca. Y ya ese pequeño detalle de ver, haces ejercicio algún día, mira si la gente en televisión y tal, cuántos tienen, además suele ser la mano izquierda, una pulsera roja. Y eso dicen que es en la cábala como para protegerte del mal de ojo. Entonces, claro, si crees en esas cosas, ¿sabes? Choca un poco, ¿no? Que Tucker Carlson crea en estas cosas, pero al final es la parte que no se cuenta, ¿no? Todo el mundo tiene como su personaje público y una parte. Por eso analizo yo la masonería, porque es un poco a grandes rasgos eso, ¿no? Lo que no se ve. Los políticos te muestran una cara, pero oye, ¿y detrás qué pasa? ¿Cuál es la motivación de esta gente? Y lo que decía al principio, para mí ya excede el poder y el control, para mí es espiritual, para mí es algo más grande que ellos y que ellos están promoviendo desde hace mucho tiempo, porque consideran que hay una finalidad más grande que el hecho de tener poder. Porque quien tiene ya todo el dinero del mundo por muchas generaciones y tiene poder y tiene tal, al final yo creo que acaba buscando algo más allá. Porque al final todos queremos siempre algo más. Si ya estamos aquí, Sí. lo siguiente que es, pues mirar lo espiritual, ¿no? Ya por encima de mí, ¿quién está por encima de mí? Pues ya, pues cada uno decidirá, ¿no? Pero sí que creo que hay una corriente muy luciferina dentro de la masonería a ese nivel de altos grados. Al nivel de los altos grados, te entiendo. Ujú. Duda, ¿tú crees? Era algo de lo que platicamos al principio. Depende del grado, va a ser lo que busques, pero al día de hoy, ¿crees que conserven el poder que tenían hace 50 o 100 años estos grupos? Yo creo que hay una pequeña élite que sí que mantiene todavía el poder. Quizá no, la masonería como concepto ha perdido mucha membresía en los últimos años. Es verdad que cada vez hay menos, se está como envejeciendo, ¿no? El masón promedio. Por ejemplo, en el siglo XIX, XVIII y XIX, especialmente XIX, al menos en Europa, fue una eclosión masónica total. Muchos gobiernos fueron prácticamente todos masones. A día de hoy, no sé si es tan así, pero sí que el núcleo duro de los poderosos que han estado siempre, eso sigue estando ahí y con más poder que nunca, creo yo, por la propia globalización y la tecnología, que les está permitiendo ir cada vez más rápido en
traer ese nuevo orden mundial, que es lo que querían desde siempre, ¿no? Cambiar el mundo y traer ellos su propio sistema a nivel planetario. Ok, ok. Esto ya es conocido por todos, que a nivel de macroeconomía, realmente todas las economías son movidas, creo que por tres grupos, es BlackRock, creo que el otro es Sí, Vanguard y hay otro, ¿no? Vanguard, sí. Ajá, ellos están dentro de este tipo de grupos hasta donde tú has visto o no tiene nada que ver. A ese nivel no he entrado, pero si vemos lo que dice un masón italiano, que tiene un libro que se llama, bueno, el título es bastante cliché, se llama Masones, todos los secretos al descubierto. Pero cuando lees lo que él publica digamos, las confrontaciones entre masones de muy alto nivel, a nivel mundial, en cuanto al poder. Él se queda en la parte del poder, no entra en la parte más esotérica. Además, Ajá, él dice, no, eso no se comparte nunca. Lo que compartimos es las luchas de poder entre los propios masones, que él considera que es incluso necesario darle luz a eso y darle visibilidad, porque considera que su facción está perdiendo, por eso quiere mostrar lo que hacen los otros, ¿no? Que son lo que consideramos los más Illuminati de todos, el Kissinger, toda esta gente, ¿no? El poder concentrado en pocas manos. Ellos se ya. consideran, él particularmente, de la corriente masónica de liberalizar el poder y que sea democracia y todo esto, ¿no? Dentro de eso, yo estoy más de acuerdo con él que con la otra parte, aunque es masón también, ¿no? Pero él, le preguntan al principio en el libro, él se llama Joele Magaldi. Le dicen, Magaldi, ¿el poder actual a día de hoy es masón? Decía, y él dice, sí, es masón 100%. No hay presidente o no hay gente que llegue a cierto nivel si no es él mismo masón o está rodeado en su entorno de asesores o su círculo que sean masones. Es imposible. Con lo cual, con esa referencia, si le creemos, que yo sí le creo, es imposible pensar que un BlackRock o Vanguard o lo que sea no están metidos ahí. Porque no les Ya, habrían dejado, seguramente. ya. Qué interesante está este tema. Yo creo que vamos a tener para más pláticas adelante, pero quiero ir redondeando con dos preguntitas. El, la primera es, este contraste me resulta medio extraño. Los masones manejan mucho el secretismo. Ellos mencionan que no son una sociedad secreta, que son una sociedad discreta, ¿verdad? Discreta. En este discurso de que ellos manejan como... Es más, vámonos al secretismo. O sea, es totalmente un secretismo. ¿Por qué hay masones grado 33 que no se han salido de la logia, no están en contra de ella, que escriben libros y se vuelven públicos acerca de los secretos de los masones? ¿Por qué ocurre esto? Y que el libro es público, pues. Yo, mi teoría sobre eso es que ellos saben que el lector medio no va a leer ese libro, lo leerán masones. A lo mejor su propia intención es hacer ver a sus propios hermanos masones lo que pasa a esos niveles, si ellos están Ujú. en contra, porque es verdad que conforme vas subiendo, más puedes llegar a darte cuenta, si no tan absorbido del todo, de hacia dónde va la doctrina masónica. Al final todos acaban yendo hacia esto, ¿no? De Baphomet, Lucifer, no sé qué, tal. Por lo que he leído, ¿eh? Y hay muchos de ellos, por ejemplo, leí un libro que se llama 33 grados de engaño, que es de un ex masón de grado 33 que se fue de la Ujú. masonería porque se fue poco a poco convirtiendo al catolicismo. Él tenía esa lucha interna, ¿no? Espiritual de, pues estoy subiendo muy rápido en la masonería, pero estoy viendo cosas que no me están gustando. A Ujú. su vez, conoció a un médico que le hizo clic en la cabeza y empezó él a descubrir el cristianismo y demás. Y ya cuando al final te cuentan el grado 33 que no lo pides, ¿eh? Te tienen que ver algo en ti que, o sea, si se te ocurre dar a entender que quieres llegar al grado 33, no vas a llegar nunca porque van a ver que es tu aspiración como de poder y en teoría eso es como que te lo trabajas mucho para que desde arriba te digan, hemos visto en ti algo que te hace acreedor de poder tener el grado 33. Y él lo recibió, ¿no? Ese mensaje. Y dice, el día que fuimos a la ceremonia, ¿no? De ese grado, yo compartía iniciación ahí, en ese grado, con realeza sueca, había gente muy importante, decía, o sea, decía el tío en el libro. Y contando esto, decía, entré en un despacho y una de las preguntas fue, ¿cuál es tu religión? Y dice, hace unos años hubiera dicho la de los antiguos misterios, la de los egipcios, la de todo esto, ¿no? Pero ahí fui sincero y en ese punto de mi conversión ya lo tenía claro y dije, el cristianismo. Y entonces le dijeron, ah, vale, muchas gracias, no sé qué tal. Dice, y me fui por donde había venido. Y el que iba detrás de mí salió por otra puerta distinta y le pregunté y le dije, oye, ¿te han preguntado lo de la religión? Y me dijeron, sí, sí. Y el tío dice, sí, sí. Y le he dicho
la de los antiguos misterios. Y dice, y eso le hizo... Ambos eran grados 33, pero uno dijo una cosa y otro dijo otra, y salieron por puertas distintas. A lo mejor eso es lo que les hace marcar, este va a entrar en la parte de lo que decía antes, la masonería invisible, la de los adeptos. Albert Pike lo llama príncipes de la masonería, a este nivel. Y el otro, el que luego escribió el libro, salió por otra puerta porque reconoció que su religión era el cristianismo. Que obviamente dudo mucho que les gustara esa respuesta a los que la entrevistaban, porque en teoría cuando llegas a ese nivel ya estás en contra de... O eres luciferino 100% o de los antiguos misterios, o eres contrario a principalmente el cristianismo y demás. ¿Albert Pike era un desertor? No, Albert Pike fue uno de los principales masones de Estados Unidos en el siglo XIX. Fue un referente, probablemente el masón más importante en Estados Unidos en la historia. Después de probablemente George Washington y demás, ¿no? Pero de los que han tenido como una doctrina masónica a seguir, como un referente, Sí. fue Albert Pike. Mira, tengo aquí el libro de él, este de Moral y Dogma, que es grande, el libro. Tiene 800 y pico páginas. Ok, Este de aquí, un almanaque. Moral y Dogma, mira, es bastante gordo. Sí, sí, sí. Ok, ¿y Albert Pike, cuál fue su intención de escribir o revelar estas cosas? Claro, el tema, el que te he dicho no fue Albert Pike, ¿eh? El que dijo lo del grado 33 no fue Albert Pike. No El fue que Albert escribió Pike. ese libro. No, fue otro que se llama, bueno, de hecho, el escritor de ese libro es Tom C. McKenney, Thompson y él McKenzie. escribe el libro en base a lo que él sabe de su amigo Jim Shaw. Jim Shaw fue el que accedió hasta el grado 33, Ah, y luego Tom C. McKenney, como buen amigo suyo, conocedor de todo esto, pues fue el que escribió el libro. ya. Pero no, Albert Pike fue el que dijo que los masones de grados bajos son intencionadamente confundidos. Sí, ok. Ese es Albert Pike. Bueno, habla de Lucifer también, habla de Satán, habla de muchas cosas. Y él esto lo escribe específicamente para masones, sin saber que en algún día se iba a hacer público y iba a llegar a todo el que lo quisiera comprar. Exactamente. De hecho, tengo entendido que en Estados Unidos, en la antigüedad por lo menos, bueno, en la antigüedad, en el siglo XIX, el regalo que te daban en la logia por llegar a X grado, que no recuerdo si era el 18 o así, era una copia, un ejemplar de Moral y Dogma de Albert Pike, y luego tenías que devolverlo a la logia, no te lo podías quedar. O sea, era para que lo leyeras y lo devolvieras. O sea, era un conocimiento bastante reservado para masones de cierto grado. Ahora ya, como todo se ha universalizado, pues ya hasta yo, que soy profano, puedo comprar Moral y Dogma, ¿no? Pero sí, al final lo que él quería era dar ese conocimiento como, digamos, a los masones de altos grados, ¿no? Que es lo que él era. Tengo aquí, mira, si quieres te Ajá. puedo leer un pasaje Por favor. que habla de Lucifer. Dice, Lucifer, el portador de la luz, extraño y misterioso nombre para otorgárselo al espíritu de la oscuridad. Lucifer, el hijo de la mañana. ¿Es él quien lleva la luz y quien con sus esplendores intolerables ciega a las almas débiles, carnales o egoístas? No lo dudes. O sea, considera que Lucifer es el portador de la luz, y cuando se están iniciando dicen, ¿qué es lo que buscas? Luz. Entonces, obviamente hay una relación ahí, ¿no? Luego habla de Satán también, ya no de Lucifer, que es verdad que es un poco ambiguo ese texto, porque no se sabe si se lo defiende a Lucifer o si no, pero en la parte de Satán es bastante más evidente lo que dice. Dice, para los iniciados, Satán no es una persona, sino una fuerza creada para el bien, pero que puede servir para el mal. Es el instrumento de la libertad y el libre albedrío. Ellos, o sea, los iniciados, representan a esta fuerza que reina sobre la generación física bajo la forma mitológica y cornuda del dios Pan. De ahí proviene el macho cabrío del Sabbath, hermano de la antigua serpiente y portador de la luz también, o fósforo, a partir del cual los poetas han creado el falso Lucifer de la leyenda. O sea, aquí es puramente defensor de Satán. Está diciendo que es el instrumento de la libertad, que representa el libre albedrío. O sea, es Ya. totalmente luciferino. Qué Albert Pike, tremendo, qué tremendo. Y esas son palabras de él, Sí, un sí, sí. masón que escribe Sí. para los masones. Ok. Totalmente. Tengo, ya te digo, en el vídeo que voy a publicar esta semana, como este es un ejemplo. Tengo otros 4 de otros masones de altos grados que dicen cosas similares. Y luego de sociedades paramasónicas, que son. Se considera paramasónico cuando es como de origen masónico, aunque no sea parte de la obediencia, de una obediencia masónica. Por ejemplo, la Sociedad Teosófica de Elena Blavatsky, que fue una mujer rusa, hizo una doctrina suya de origen masónico que luego ha influido mucho en todo esto de la nueva era, el New Age y todo esto. Y ella habla abiertamente también en palabras, en términos similares a los de Albert Pike, incluso más, de lo que es Lucifer, de lo que es Satán, como algo positivo, como que representa el libre albedrío, la libertad, el espíritu rebelde contra Dios, ¿sabes? Ellos querían como acabar con el dogmatismo religioso y querían ser los rebeldes.
Y para ellos Lucifer representa esto. ¿Sabes si los masones son gnósticos? O sea, tienen esta bases de esta religión del... Ya ves que el gnosticismo hay una parte judía y una parte cristiana y da una relectura donde cambia los papeles de estas entidades. Al final, ellos son bastante abiertos en el sentido de que aceptan a judíos, cristianos de origen, Sí, ¿no? Pero su propia doctrina está basada en los antiguos misterios, o sea, en la gnosis antigua, la sí, egipcia. La gnosis de, pues eso, toman como base los rituales que dicen que daba la propia Isis en las pirámides, en base al hermetismo, a la doctrina de Hermes, en base, por ejemplo, a los 4 elementos. Eso sigue en la masonería actual, en el rito escocés, antiguo ujú, aceptado, en el grado de aprendiz. Tienes que pasar como un viaje por los 4 elementos, no tanto como se hacía en el Antiguo Egipto, supuestamente, pero sí que tienes la prueba de tierra, la prueba de fuego, la prueba de agua, la prueba de aire. Y eso está sacado directamente de esos antiguos misterios del Antiguo Egipto. Luego tenían los antiguos egipcios, ajá. creo, tengo entendido que los rituales eran mucho más duros. O sea, que a lo mejor tu propia integridad física pues está en Estaba en juego, ¿no? riesgo. Exactamente. Ahora no, ahora es más simbólico. Pero sí que bebe mucho de esas doctrinas del antiguo hermetismo. Por ejemplo, uno de los símbolos del hermetismo y alquimia muy antiguos y que en la masonería a día de hoy también tiene mucho peso es el uróboros, que es la serpiente que se muerde la cola, que es como un Sí, cómo no. círculo. Para ellos representa la regeneración constante, que es lo que la doctrina masónica para mí en general, en vista lo más zoom out que se pueda, es lo que buscan, ¿no? Es una regeneración constante. Por eso Solva y Coagula es lo mismo, es destruir y construir, porque al final todo es cíclico, todo tiene digamos, su ciclo vital, todo comienza y todo termina, y ellos lo que quieren es no solamente tener digamos, el conocimiento de esto, sino controlar el siguiente ciclo. Quieren crear el siguiente ciclo. Entonces, por eso ellos consideran que el ciclo, digamos, de la era cristiana está llegando a su fin, lo están, digamos, acelerando ellos y quieren crear el siguiente. De ahí viene todo esto del nuevo orden mundial, el nuevo mundo que quieren crear después. Coincide con el concepto de New Age o nueva era que decía de Blavatsky, también es ese mismo concepto, ¿no? De vamos a acabar con lo que tenemos de los últimos 20 siglos, llega ya nuestra hora, ¿no? De por fin, llevan muchos siglos luchando contra esto, pero ahora por fin parece que están consiguiéndolo o están penetrando más en la sociedad a unos niveles que les está permitiendo cambiar el mundo en esa dirección. Pero como también cada vez es más evidente, eso juega en su contra, porque siempre en los últimos, esto no es de ahora, esto es de hace muchos años, últimamente se está viendo claramente esta intención, pero de forma descarada. Entonces yo creo que esto juega en su contra. Es como si pareciera como que se les acaba el tiempo y dicen, da igual, venga, tenemos que seguir con esta idea de cambiar el mundo y ya por fin empiezan a meter mensajes de relativismo absoluto, que eso es muy masónico, de que todo vale, ya se pierden los valores de lo que está bien, lo que está mal. Al final estamos así, ¿no? El mundo actual es así. Y esto para mí es una consecuencia de la masonería, de un relativismo que viene de lejos. ¿Tú consideras que es el grupo que ha hecho estos movimientos a nivel mundial? O sea, Para estos mí, movimientos ideológicos. la masonería de arriba, ¿eh? No la de Sí, grados, sí. o sea, los que mueven realmente los hilos, sí. Y en base, ya te digo, en base a no a un poder, que también, sino en base a algo espiritual. Acabar con el mundo creado por Dios, por así decir, e imponer el suyo. Para mí, una figura muy, para mí, que representa de esta forma muy obvia, es Yuval Noah Harari, que es un israelí que escribió el libro de Sapiens. Sí, claro. Para mí es la persona que representa este cambio espiritual, porque él habla abiertamente de que todo esto de que Dios creó el mundo, de que todo esto es fake news, de que como, lo dice literalmente, de que como mucho lo que creó fueron seres orgánicos, dice como árboles, animales, nosotros, pero nosotros estamos creando algo mejor que Dios, que es la inteligencia artificial y la robótica. Como diciendo, estamos superando a Dios. Ahí para mí está el combate espiritual, como demostrar que lo que va a crear la sociedad de ahora, masónica, es mejor que lo que creó Dios. Que por eso para mí luciferino es demostrar no solamente que te puedes poner a su nivel, sino que le vas a mejorar. Entonces, para mí, la guerra espiritual va por ahí. Y Noah Yuval Harari, ¿tú lo pones dentro de la línea de o masones o Illuminati o en esta tendencia? Sí, él supuestamente es ateo, yo no lo creo que es luciferino como toda esta gente,
porque lo que quiere él es acabar con el mundo creado por Dios, y él lo dice. O sea, él dice, lo que me gusta de él es que por lo menos va de frente. Es algo que Es no se puede honesto, decir. abierto. Claro, no se puede decir eso de todos los masones. Él sí, él va de frente, y es algo que por lo menos es loable, ¿no? Decir, bueno, mira, por lo menos el tío dice lo que va a hacer y lo que piensa de la gente, dice que sobramos la gran mayoría del mundo, que a día de hoy lo que se puede hacer es mantenernos entretenidos con drogas y videojuegos. Esto se lo escucha él decirlo, ¿eh? Pero que sobramos, o sea, es un eugenista bueno, contrario a la creación, porque él lo dice, ¿no? Todo esto es fake news, no sé qué, nosotros vamos a ser mejores. De hecho, su último libro, si no me equivoco, se llama Homo Deus. Eso ya el propio Sí. nombre te está diciendo hombre Dios, somos Ujú. mejores que Dios. Para mí, por ahí van los tiros. Él lo dice abiertamente, pero creo que hay un gran movimiento de poder que no se ve que va a apostar por eso, que quiere por fin, y esto es una lucha. Fue un mexicano, precisamente, un presidente mexicano, el que dijo, la lucha es eterna, la lucha empezó hace 20 siglos. Obviamente se refería a una lucha espiritual, ¿sabes? Y fue un Wow. presidente masón, por cierto, que en un discurso a sus hermanos masones. Con la lucha es eterna y empezó hace 20 siglos. ¿Sabes qué Eso es presidente fue? lo puedo buscar, lo tengo aquí. Si me das un segundito. Claro, claro. Y me dejas pensando algo en lo que buscas esto. En Ujú, relación a Noah Yuval Harari, ¿él ujú. se ha expresado abiertamente masón o su tendencia y pensamiento coincide con la masonería? Hasta donde yo sé, él no ha dicho que sea masón, pero hay ciertos detalles. Una entrevista que le hicieron era en un salón que se llama, en un sitio que se llama Masonic Center, si no me equivoco, para una revista que se llama The Square, que es masónica. Obviamente, ¿sabes? Uno Ya, más uno, dos, ¿no? Voy a ok. buscar aquí. Este libro, mira, este lo recomiendo, es de Ricardo de la Cierva, se llama La masonería invisible. También es bastante gordo, pero es crítico de la masonería y es bastante completo este libro. Y repasa un poco todo, ¿no? Desde la historia hasta la doctrina, el por qué es incompatible con el cristianismo. Y ahí, mira, la masonería en Iberoamérica mexicana, 431. Es que me acordé el otro día, además, dije, voy a mirarlo porque ya que voy a un canal mexicano. Vamos a tener una plática con datos del país. Qué Claro. genial, qué genial. Gracias por el Bueno, detalle. no, por supuesto. Aparte de Plutarco Elías Calles, que fue un presidente totalmente anticlerical y Sí, masón, tenemos aquí, se llama Emilio Portes Gil. Emilio Portes Gil. Pero vamos, te dice aquí textualmente, dice, venerables hermanos, mientras el clero fue rebelde a las instituciones y leyes del gobierno de la República, estuve en el deber de combatirlo como se hiciese necesario. Ahora, queridos hermanos, el clero ha reconocido plenamente al Estado y ha declarado sin tapujos que se somete estrictamente a las leyes. La lucha no se inicia, la lucha es eterna. La lucha se inició hace 20 siglos. De suerte, pues, que no hay que espantarse. Lo que debemos hacer es estar en nuestro nuevo puesto, no caer en el vicio en que cayeron los gobiernos anteriores, que tolerancia tras tolerancia y contemplación tras contemplación los condujo a la anulación absoluta de nuestra legislación. Lo que hay que hacer, pues, es estar vigilantes. Fíjate, ¿eh? Luego sigue más adelante, pero dice eso, ¿no? Y luego Qué dice interesante. O Ricardo sea, de la estás Cierva, hablando de una postura total donde los gobiernos son nuestros. totalmente. Y Luego el vicio es que dice, los perdimos. Ajá. en México, el Estado lo dice el mismo, después. En México, el Estado y la masonería en los últimos años han sido una misma cosa. Dos entidades que marchan aparejadas, porque los hombres que en los últimos años han estado en el poder han sabido siempre solidarizarse con los principios revolucionarios de la masonería. Y Y luego este dice, discurso, ¿cómo lo transcriben? pues no lo sé, esto es trabajo de investigación de este hombre, obviamente. Ok. Luego él mismo dice, la Ajá. identificación, esto ya es comentario del propio autor del libro, ¿no? Dice, la identificación del gobierno mexicano con la masonería queda así reconocida palmariamente. Sin embargo, lo que más sobrecoge de este texto vital es el reconocimiento de que la lucha es eterna, que la lucha comenzó hace 20 siglos. Wow. Ah, mira, lo tengo aquí. Ah, sí, 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 pone discurso, te pone aquí la cita, ¿no? Y te pone discurso del presidente de los Estados Unidos mexicanos, Emilio Portes Gil, el 27 de julio de 1929, a los dirigentes de la masonería en México. Texto extraído en Carlos Alvear, Episodios de la Revolución Mexicana. México, libro de 1988. Tremendo. Tremendo. Qué Ahí está claro, ¿no? interesante. La lucha es eterna, la lucha es contra. Al final es el bien contra el mal para mí, es una lucha eterna, totalmente, como dice el propio expresidente de México, ¿no? En este caso. Para ellos el bien es Lucifer, el mal es la iglesia o el cristianismo,
para el otro es, para mi punto de vista, el enemigo, entre comillas, es la masonería, porque yo estoy en el otro bando, ¿no? Me posiciono en el otro bando. Nuevamente, insisto, a nivel macro, ¿eh? No te voy a decir que todos los masones, nuevamente, insisto, que no. Yo puedo tener amigos masones, obviamente, me llevaré bien con ellos siempre que haya educación y respeto, pero yo me posiciono en el lado opuesto por esto que estoy viendo, ¿no? Porque ellos dicen que están en guerra desde hace 20 siglos y que la lucha es eterna. Lo dicen ellos. Al final, joder, yo no quiero que me cambien el mundo, al menos que me pregunten si yo quiero cambiarlo o no. Esto de que lo Claro. cambien porque ellos consideren que es mejor, pero mejor para quién? Para ellos. Es así de claro. Qué interesante, qué interesante. Pablo, unos 3 o 4 libros que nos puedas recomendar a la gente que le interese este tema de la masonería, tú que ya te has metido a la profundidad de esta temática. Pues a ver, es que es como todo, depende. Mira, uno de los más completos de la postura crítica, este que decía, ¿no? La masonería invisible. Es bastante gordo, pero por eso lo recomiendo porque tiene bastantes temas, obviamente, desde el punto de vista crítico. También he leído de masones, que son libros muy interesantes, de un masón argentino, se llama Eduardo Calley, se escribe Calley. Hay uno que se llama Masones, Caballeros e Illuminati, este es más finito. Y hay otro que se llama El mito de la Revolución Masónica, de la Revolución Francesa. Él dice que es un mito que fue una masonería unificada contra todo el mundo. Él dice que es un mito porque en la propia revolución hubo masones que mataron a masones. Al final dice que los que salieron perdiendo ahí fueron los masones más místicos, porque murieron a manos de los masones más racionalistas, de esta corriente Illuminati, ¿no? Que decía. Por eso llama así el libro. Esos dos libros están muy bien. Son, ya te digo, de un masón, historiador. Escribe muy bien, te enteras muy bien está muy, muy ameno, ¿no? Escrito. ¿Cuáles más te podría recomendar? Un poco depende de qué parte os interese más de la masonería. Si es la parte más... por ejemplo, a mí me gustan mucho también los que son de las propias experiencias propias de exmasones que salen y te cuentan lo que han vivido. Recomiendo Yo fui masón, de Sergio Abad Gallardo, que fue un francés, y el otro francés, que es Maurice Cayet, que también se llama... no, perdón, Yo fui masón es de Maurice Cayet, y Por qué dejé de ser masón es de Abad Gallardo. Y además ellos luego se hicieron amigos, pese a haber escrito los libros por separado, con años de diferencia, como tienen esa misma vivencia y esa misma postura contra la masonería después de haber sido masones, se hicieron amigos después. Y ambos están muy bien, están muy bien. Qué interesante. Podría dar muchos libros, pero al final tampoco, ¿sabes? Sí. Tampoco sé cuáles os puede interesar más o no. No. Yo creo que ya con esta bibliografía que nos das es suficiente para la gente que le interese este tema y que se vaya documentando. Una última duda y con esto cerramos. ¿Has conocido la historia de algún masón que se hace ex masón y no brinca al catolicismo, brinca, no sé, a ser musulmán, al judaísmo, a alguna otra religión? Sí, hay un libro de un ex masón que es contrario a la iglesia y lo sigue siendo después. Se llama Roberto García Álvarez, si no me equivoco. El libro se llama El desencanto. O sea, ya el propio título te lo dice, ¿no? Es su propio desencanto de la masonería. Además tiene un humor muy ácido, tiene un humor muy sarcástico, está muy bien. Me hizo gracia algunas cosas que decía. Por ejemplo, un pasaje muy gracioso del libro, te viene a decir, ¿no?, que en su logia, que está en Asturias, o estaba porque la cerraron, tenían muy pocos recursos económicos, ¿no? Y lo que decía antes, ¿no? En la iniciación del primer grado hay elementos de la alquimia y siempre hay como 3 recipientes que tienen los 3 elementos principales de la alquimia, que es el azufre, la sal y el mercurio. Pues decía, en nuestro caso, dice algo que debe ser muy sorprendente, se queda como en algo muy, muy, muy cutre o muy vacío. Decía, en mi caso, el mercurio era un termómetro de estos de niños amarillo. Decía, eso se supone que tiene Para que eso ser alcanzó. impactante ver mercurio y te ponen un termómetro. Dice, la logia era una academia de inglés que la preparaban los fines de semana como una logia, pero dice, tú entrabas ahí y veías los papeles en la pared de los alumnos, ¿sabes? Es que no, era como muy cutre. Y decía, y al final de la iniciación siempre te dan unos guantes blancos para ti y otros para la mujer de tu vida, ¿no? Tu pareja, la mujer que amas. Dice, pues debe ser que se les olvidó o tampoco tenían presupuesto porque a mí tampoco me los dieron. O sea, al final, como que dice algo que debe ser muy impactante, en mi caso se quedó como en un chiste, ¿no? Ya. Ese autor tiene ese libro, se llama El desencanto,
te cuenta que él se inició en esta corriente regular de la masonería más de origen inglés, acabó desencantado, te lo vende como, no sé si has visto los Simpson, pero Sí, claro. el episodio de los canteros, de la sociedad secreta Los de los magios. Sí, los canteros. bueno, en España es los canteros, pero Ujú. dice que es más así, la masonería que él vivió es más eso que lo que supuestamente te venden como algo que te eleva, ¿no? Él decía que veía mucho ego, mucha vanidad, mucho de intentar acercarte mucho a quien fuera para subir más rápido, cosas que no, que al final es comprensible porque el ser humano es así también, ¿no? Al final siempre hay pues egos y esa intención de querer subir, que por eso decía que para mí a día de hoy la masonería ya ha perdido esa esencia original que tú decías también, de esa búsqueda de la verdad o esa búsqueda espiritual y busca más ese crecimiento para tener más Poder, beneficios, estatus. ¿no? Ajá. Exactamente. Él te lo dice así. Y él te acaba diciendo al final que saltó a la masonería egipcia, que es la más esotérica. Dice, claro, ahí yo venía desde el punto de vista más dentro de que sí que estoy abierto a estas cosas, pero no tan esotérico. O sea, yo tenía los pies en el suelo y tal, y entré en la parte pues un poco más de superstición y más de esa parte más mística, ¿no? Que es el rito este de Memphis Misraim, al parecer es el muy, muy, muy místico, que para los más racionalistas obviamente no sería, ¿no? Ese rito. Pero él dice, y al final tampoco me sirvió la masonería irregular o la que es más espiritual o más mística, tampoco me sedujo. Entonces al final lo llama el desencanto porque probó como la regular, la irregular, la más racional, la más mística y no y al final lo critica, pero también da bastantes palos a la iglesia. O sea, él no acabó convertido al catolicismo en ese caso. Ya. Él termina en su postura y solo se vuelve un crítico por sus vivencias, pero no es adepto a ninguna religión. Exactamente. A mí me da la impresión de que él buscaba esa iniciación esotérica y esa iniciación, digamos, más de búsqueda de la verdad y se encontró del que busca el poder y el que busca crecer a nivel económico y a nivel estatus social. Y él yo creo que buscaba más esa masonería original de buscar el conocimiento y se encontró con esa otra. Dice, fíjate hasta qué punto es mentira, decía, las ayudas de masones, que en teoría dicen que son filántropos y que ayudan a todo el mundo y tal y que en teoría los primeros que se ayudan son los masones a otros masones, que cuando mandamos una carta a la Gran Logia de España, que al final es bajo la jurisdicción de que estábamos, era la Gran Logia de España, para que nos ayudara económicamente con la logia, con el mantenimiento de nuestra logia, no respondió nunca. Tuvimos que cerrar. O sea, fueron incapaces de destinar una ayuda para mantener su propia logia de su propia jurisdicción en Asturias, en este caso, ¿no? En el norte de España, no nos ayudaron. Con lo cual, y todos los masones tienen que aportar cuotas, en teoría, para ayudar al mantenimiento también de la masonería, de las logias y demás. Pues en su caso, no recibieron ayuda ni de los propios masones de su propia obediencia. O sea, fíjate, Ya. Entonces sí, totalmente el título del libro hace el sentido. es totalmente el El desencanto. desencanto. Pablo, te agradezco mucho el tiempo, la plática. Vamos a dejar pendientes para otro episodio porque yo sé que esto es para largo Para y no mucho. terminamos, ¿verdad? Totalmente. Siempre me quedo diciendo que poco he dicho, ¿no? Podría haber hablado mucho más. Sí. De hecho, ahí te va. Dinos, por favor, primero, en dónde te pueden seguir. Aquí vamos a poner las redes abajo para la gente que está en Spotify y estas plataformas de audio. Vénganse a YouTube y van a aparecer aquí las redes de Pablo. Igual, en la descripción van a venir los libros y las recomendaciones que nos dio. Y digan, si llegamos aquí, vamos a ponerle a 2500 likes. Nos vamos al siguiente video con el buen Pablo, que muy probablemente por agenda va a ser, o sea, a inicios de año, entre enero y febrero, pero Vale. necesitamos llegar a esa meta de likes. ¿Te late? Perfecto. Yo encantado, Perfecto. ¿eh? Yo todo lo que sea una charla y hablar de este tema, pues aquí estamos. Me encanta, Dispuesto. me encanta. ¿Dónde te pueden seguir entonces, mi amigo? Pues mira, en TikTok me lo creé hace un mes aproximadamente, o sea que bastante novedoso ahí en TikTok. Sigo aprendiendo un poco cómo funciona. Píldora de Acero, que es digamos el nombre de mi canal también en Rumble. En Rumble también, que el canal se llama Píldora de Acero. Para acceder a Rumble, la mejor manera, la manera más directa, por lo menos para mí mismo cuando quiero buscar el canal, es a través de mi propio Instagram. En mi enlace de Instagram, en Instagram soy Sánchez Acero, todo seguido como mis apellidos, Sánchez Acero. En mi Instagram, en la bio, tengo el enlace a Píldora de Acero en Rumble.
Y en Rumble tengo los vídeos completos, los vídeos largos de cada tema que hago. Masonería, por ejemplo, masonería y cristianismo, o en este caso era la incompatibilidad. Incompatibilidad entre masonería y cristianismo, un vídeo. Masonería y judaísmo, otro vídeo. Los ritos y obediencias, otro vídeo. La historia de la masonería, otro vídeo. El siguiente va a ser masonería y Lucifer, otro vídeo. Eso es lo que, digamos, voy publicando en Rumble. Es como temático dentro de la masonería, hago como si fueran capítulos, como si fuera un libro, pero en este caso son vídeos. Ahí está el vídeo completo. Y luego en TikTok tengo lo que decían, el vídeo troceado, porque TikTok tiene limitación de tiempo y porque también creo que tiene sentido hacer como pequeños vídeos también. Entonces, por resumir, en Instagram, Sánchez Acero, ahí tenéis el enlace a mi Rumble en mi biografía. Y luego en TikTok, Píldora de Acero. Perfecto. Van a estar aquí las redes para que lo sigan. Yo les vuelvo a decir, lo conocí por TikTok y está excelente el contenido, se lo recomiendo. Al buen Sánchez, al buen Pablo, te mando un abrazo, hermano, y a la familia Otro nocturna. Les deseo bonita semana y que tengan dulces pesadillas. Bye, bye.